Buenas señoras y señores, al lápiz rebobinador, la enciclopedia para nuevas generaciones y ventana a recuerdos y nostalgia para nosotros los de la vieja escuela. Soy Andrés Blanco Morales y me acompaña Fray Andrei Perico Calderón Enríquez y su borrico. ¿Cómo estaban, Andrei? Hola, súper bien. Ok. Hoy vamos a tener un tema bonito sobre lectura. Vamos a hablar de libros o cosas o revistas o lo que hayamos leído de niños y jóvenes y adentrar un poco en los temas de lo que nos acordemos, porque por lo menos en mi caso hay cosas que definitivamente no me acuerdo. Antes de empezar, vamos a hacer el mini segmento Charita que ya no. Así que, Andrei, una cosa que extraña de los tiempos de antes que ya no se puede hacer o ya no se hace. Bueno, precisamente en relación a los libros, creo yo que antes había más opciones a precios más cómodos para poder acceder a libros de aventuras, libros, sobre todo pensando en el público infantil. Ok. Sí, sobre todo pensando en el público infantil, que ahora realmente hay muy pocas librerías a precios exorbitantes para poder acceder. Antes era más barato y por ende nosotros teníamos mayor posibilidad de divertirnos y poder dejarnos llevar a esos mundos de fantasía o mínimo de generación de preguntas que eran los libros en la época de nuestra infancia. Y de hecho para mí ya han dejado de existir más bien casi que por completo, porque han sido sustituidos por videos de YouTube. Correcto. Tal vez hay tabletas y cosas así que sí tengan lectura, pero libros como tal, que el papá saque el rato para leerle el cuento, que eso pasaba antes. Pues sí, yo siento que sí, estoy de acuerdo con eso. En efecto. En mi caso, lo que traía de cosas del pasado, que ya no se hace, o al menos se hace con mucho menos, es el famoso señor de los copos. Ese señor que cuando eran las 3 de la tarde, escuchaba uno la campanita donde venía ahí. Estoy hablando de lugares de la ciudad, ¿verdad? Al menos aquí en Costa Rica sí se tiende a ver señores que venden lo que llamamos copos o granizados. O raspados en otros países. Se tiende a ver en la zona de la playa y en las costas, pero en la ciudad antes había esos señores que se pegaban unas caminadas los pobres empujando su carrito con el hielo, y cuando uno escuchaba esa campana era fantasía, ¿verdad? Salíamos todos corriendo. Incluso me acuerdo una vez que yo no sé qué se le metió a mi mamá y sacó una olla de metal y dice: vaya, dígale que le llene esto de granizo. Y salimos corriendo contentísimos. Le decimos al señor que nos lo llene granizado. Efectivamente hace todo el licuapiña raspado, le echa sirope, hace todo. Comimos un poco y se guarda eso para más tarde. Claro, el hijo de puta hielo ya se había derretido un poco. Y cuando lo sacamos después para comerlo era un tuco de hielo saborizado. Pero sí, esa era nuestra sección Charita que ya no. Bueno, y antes de seguir con el tema de los carritos, es curioso porque en efecto siguen existiendo carritos de helados, sobre todo de una marca bastante conocida, pero ya es muy poco el vendedor ambulante de este tipo de cosas, exceptuando en ciertos parques, etc. Y obviamente la parte de seguridad higiénica sigue siendo cuestionable. Siempre ha existido, pero digamos que sigue siendo cuestionable. Pero me hace gracia debido a que para yo ir a mi trabajo, que es en Sabana, yo hago un recorrido y tengo que pasar por una sección de Barrio México, un poquito más abajo de un salón de baile aquí muy famoso en San José que se llama Castros. Ok, para la gente que no es de Costa Rica, están viviendo en ese momento el dilema que es dar direcciones en Costa Rica. Correcto. Sí, eso es otro tema importante. Entonces, un poquito más para bajito de Castros, uno dobla hacia la derecha y hay una esquina concreta donde es la esquina de los carritos de los helados, porque ahí es donde guardan los carritos, o hay un acopio de carritos de helados de todos los vendedores ambulantes de helados de Helados Pinos, que es la empresa esta que nos está patrocinando el día de hoy. Entonces es bastante curioso porque uno pasa y siempre hay un carrito de helados afuera y adentro se ven todos los otros carritos de helados, donde este vendedor tiene que ir hasta ese punto
tomar su carretilla, ¿verdad? Su carrito, y ya luego salir a vender, y me imagino que hasta altas horas de la noche. ¿Cuánto tiempo podrán estar en la calle antes de que el helado ya se derrita? Ni idea cómo se Qué curioso, ¿no? el proceso. Pero bueno. Pero antes era más artesanal, todavía en ese sí, caso, claro. vienen los helados empacaditos y todo. Es que antes Claro. era un señor Con una marqueta de hielo y un empujando, raspador. ajá, la marqueta de hielo protegía con acerrín. Entonces Sí, usted sí, llegaba sí. y le decía, hagamos un helado, y el mae con las manos, así como las andaba empujando, sacaba el acerrín, sacaba el raspador, todo a mano, ¿verdad? Porque no sé si usted ha raspado con esas raspadoras de antes. Sí. Es un dolor y se enfría al punto que la mano duele y todo, no, hombre, eso más es que breteada. Completamente. Bueno, cayendo en el tema entonces. Queríamos hablar de lectura. Particularmente voy a darle un poco de crédito más a Andrei, porque yo siento que Andrei como tal tuvo una influencia bastante grande en mi vida en lo que respecta a la lectura. Si bien mis papás siempre me compraron libros, me acuerdo que una madrina me regalaba muchos libros y todo, pero Andrei siempre fue más lector que yo. Incluso me inculcaba, mira, me leí tal cosa. Entonces eso me daba la curiosidad a mí de también involucrarme en el mundo de la lectura. Entonces, para iniciar, dado que Andrei fue el que más me empujó por ese lado, adelante. ¿Cuál es su primer libro o qué es lo que recuerda? No solo hablar de libros, ¿verdad? Puede ser algo que aconteció alrededor de la lectura. Bueno, es curioso porque, bueno, tal como lo dice Andrés, yo desde muy pequeñito me gustó muchísimo la lectura. Y sobre todo inculcado por mi abuelita. O sea, que tal vez en otros programas hablaremos de las historias. Que a ella le encantaba también la lectura. Entonces, después de la escuela, era tradicional que mis hermanillos y yo fuéramos a tomar café a la casa de mi abuelita. O sea, era típico. Uno volvía del colegio, almorzaba en la casa y casi que inmediatamente alístese, agarre un bulto, mete todos los chunches, los juguetes, los cuadernos para hacer la tarea, etc. Y va para donde la abuelita. Y entonces eran tardes bastante amenas. Tardes que aprovechaba y mi abuelita me leía cuentos o me inculcaba, por ejemplo, los famosos libros de colorear y pintar. Ajá. Que también han desaparecido, y los que hay ahorita son más como de... Son para gente adulta ahora, es curioso. Correcto. Entonces, bueno, así que mi primer recuerdo es ese, el de mi abuelita leyéndome historias y libros, que casi el 100% de las veces no eran para nada idénticos a lo que realmente estaba escrito. ¿Qué quiere decir? La abuelita se sentaba con uno, comenzaba a contar el cuento, pero iba desviando el cuento y realmente no leía nada, sino que iba interpretando y generando su propia versión del cuento, ¿verdad? Entonces era bastante curioso. Obviamente nosotros aquí en Costa Rica, creo que todas las familias se acuerdan de un famoso libro para aprender a uno a hablar y a escribir, Paco y Lola. Correcto. Paco y Lola, de hecho lo tengo en la lista, es uno de los libros para aprender a leer y escribir más machistas que existen en el mundo. De hecho, a la fecha yo creo que ahora sí está prohibido, ¿verdad? Ya ese libro no se usa. Pero muy curioso porque todo era sumamente machista. Papá lee el periódico, mamá cocina, mamá amasa la masa, mamá limpia, mamá, y el papá está ahí leyendo, sí, acostado, le sirven las cosas. Papá trabaja, mamá barre la casa. Ajá. Pero ese era el famoso libro con el que todos, absolutamente todos, aprendimos a leer. Exacto. Y es por eso que en mi casa mi esposa cocina. Sí. Ahora, acompañado de Paco y Lola, también nosotros en Costa Rica tenemos un libro emblemático de nuestra primera infancia, que son los cuentos de mi tía Panchita. De hecho, yo voy a hablar de eso. Pero antes de hablar de eso, yo quiero, porque ese libro no lo tenemos en común, estoy seguro. Yo tenía un libro que no sé cómo llegó a mi casa, que era de Pinocho. Yo siempre, es más, a la fecha, no recuerdo haber visto la película de Disney de Pinocho completa. Sé la historia, sé lo que trata y todo eso, pero no recuerdo haberla visto completa. Y de niño siempre me llamaba la atención. La cosa es que teníamos un libro de Pinocho que era el equivalente a Paco y Lola para aprender a leer, traía para las sílabas, y venía acompañado de un LP. Entonces usted iba escuchando la historia, iba leyendo y al mismo tiempo tenía ejercicios para ver las sílabas y todo eso.
De hecho, historia curiosa, con ese libro yo le enseñé a leer a mi hermano. De hecho, es una historia muy curiosa porque fue una sorpresa para mis papás. Yo me acuerdo que por pura iniciativa, a mí me gustaba mucho, ¿verdad, Pinocho? Ese libro yo lo leía y ponía el hijo de puta LP a cada rato, ¿verdad? Y me acuerdo una vez que yo le dije a mi hermano Alan que si quería aprender a leer, pero estoy hablando chiquititos, nos llevamos 3 años y medio de edad. Y sin ser académico, obviamente, yo le enseñaba la forma en que yo quería. Yo decía, esta sílaba se pronuncia así, estas son las vocales, y ahí le iba enseñando. Y así me lo llevé durante meses. Incluso, tampoco era que lo hacíamos a escondidas. A veces llegaba mi papá y ¿qué están haciendo? Y nosotros decíamos, si yo estoy enseñando a Alan a leer. Pero nunca nos creyeron, creía que estábamos jugando. Y un día pasó que llamaron a mi mamá del kinder. Y le dicen, doña Nori, ¿cómo está? No sé qué. Es que queremos hacer una actividad para el acto cívico que viene y queremos que Alan lea la entrada. Y se queda mi mamá, ¿cómo que Alan lea? Pero si Alan no sabe leer. Y la profesora le dice, no, Alan sí sabe leer, claro que sí. Y así fue como mi mamá se dio cuenta que mi hermano sabía leer, nadie me creía. Y leía suficientemente bien, o sea, y se lo enseñé yo con el libro de Pinocho, que era un éxito. Eso es ese libro, yo no sé en qué momento lo botamos o qué, pero yo le daba una cantidad de cosas porque, bueno, también para que sepan, en mi vida siempre me gustó mucho dibujar y pintar, más que leer y que todas esas cosas. Entonces lo que me gustaba más que la lectura y todo eso era ver los dibujos de Pinocho. Yo decía, esos dibujos son increíblemente chivas. Eso fue un libro que marcó mucho mi infancia. Bueno, de hecho, en el caso mío, y ahora que tengo un hijo, ha sido demasiado vacilón, porque mi mamá guarda absolutamente todo lo de nuestras infancias. Entonces, cosas que yo pensé que no existían, existen, y mi mamá los tenía guardado literalmente cual primer día. Y tengo una bolsita con las primeras uñas que le corté. Sí, algo así. Entonces, de hecho ahora con Gael, que es mío, pues le hemos estado inculcando ahí para que vea libros también, y saca mi mamá una caja con libros de los primeros libros de cuentos que nosotros teníamos, que ese tipo de libros ya casi no se ven, que eran los de cartón pero de pasta gruesa. O sea, no son hojas ahí blandengues, sino que cada hoja era un cartón duro, claro, obviamente hechos para chiquitos, porque los chiquitos lo que hacen es que rompen y se comen, por ejemplo yo, los libros. Entonces, todos los libros, que de hecho aún existen, todos están mordidos, todos, porque obviamente uno comenzaba a morderle las esquinas, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí hay una cantidad enorme de cuentos, los cuentos tradicionales de Caperucita, de los Tres Chanchitos, que el Patito Feo, todo en pasta gruesa, que también eran muy bonitos esos libros de una colección específica, porque la portada tenía, digamos, una lámina tornasol, donde dependiendo del punto de vista de donde usted la veía, cambiaba la imagen. Entonces nos gustaban montones. Pero bueno, volviendo al tema entonces de los cuentos de mi tía Panchita. Correcto. ¿Qué se acuerda usted de mi tía Panchita? Así de memoria me acordé muy poco. Incluso me puse a investigar un poco porque de verdad no me acordaba de ciertas cosas. Sí me acordaba de 4 cuentos en específico que me acordaba la trama. Había otros que mejor ni los apunté porque de verdad no me acordaba nada. Y es muy curioso leerlos ahora en la adultez, ahora hablamos de eso. Pero me acuerdo de 4 en específico. El cuento que se llama Escomponte Perinola, de la Cucarachita Mandinga, de Domingo 7, y un cuento que se llama, hay un montón de Tío Conejo, pero hay uno en específico que se llama Tío Conejo y Tío Coyote. Ese me hacía demasiada gracia. Bueno, para explicarle a la gente que nos está escuchando, estos cuentos de mi tía Panchita, de Carmen Lira, que fue la escritora, son emblemáticos para el costarricense. Plagiados. Tanto es así que en uno de los billetes nuestros pues aparece el rostro de Carmen Lira, y incluso hay dibujos esbozados de Tío Conejo, etc. Carmen Lira crea un mundo de fantasía plagado de seres humanos y animales, y esos animales tienen conductas
de seres humanos. Y a todos les pone el nombre de tío o tía. Entonces podemos hablar de tío conejo, de tío coyote, de tía gallina, etc. De hecho, a la fecha, cuando uno va al parque de diversiones, que es nuestro Correcto. equivalente de Disney O Six Flags, etc. Ajá, que tiene montañas rusas así, hay personas que se disfrazan de tío conejo y de tío coyote. Es correcto, de hecho los personajes principales, en vez de ser Mickey, Minnie, etc., era tío conejo, tío coyote y tía gallina. Solamente que a hoy los niños, digamos, de generaciones recientes, ni siquiera les han generado esa vinculación, y es una lástima. Es una lástima. Ahora, pero sí. En realidad yo no creo que sea una lástima, porque, no sé si me estoy adelantando, pero esos cuentos son bastante... Bueno, todos los cuentos, porque también, exactamente, me o sea, que son cuentos machistas, sí. Racistas, sí. Increíblemente, Sí. Incluso violentos y oscuros. Digamos, Cucarachita Mandinga, cuando lo estaba viendo ayer, yo decía, ¿qué es esta vara, man? O sea, le mataron al esposo y entre las rimas que van metiendo, man, la última rima es un viejo que se degolla él mismo. Sí. En honor a la muerte del ratón Pérez. O sea, es una vara que uno dice, ¿qué putas estaban pensando? Sí, bueno, todos los cuentos tienen un pasado oscuro. Uh-huh. De hecho, hasta incluso los cuentos de hadas de los hermanos Grimm y lo de Hans Christian Andersen, todos estos cuentos más bien son una readaptación de leyendas o acontecimientos que eran bastante oscuros, que yo creo que es para hablar después. Pero bueno, tomando nuevamente las historias de mi tía Panchita, pues es sumamente curioso porque eran, tal como dice Andrés, cuentos que generaban historias en ese mundo mágico, ligados algunos a temas muy costarricenses, o que tal vez no eran para nada costarricenses, pero que nosotros luego nos hicimos la idea de que tenían que ver con nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Porque también para el que escucha, realmente Costa Rica es un país que tiene muy pocas tradiciones, digamos, exacerbadas o que nosotros tengamos tan arraigadas. Entonces es difícil encontrar como ese tipo de línea cultural. De hecho, uno de los cuentos que me llama mucho la atención, yo me acuerdo, bueno, hace poco me pasó que cuando mi abuela estaba viva estábamos conversando sobre cuentos y yo me acordaba del título, Escomponte Perinola, pero yo decía, ¿qué trataba? Y por más que le hice memoria, no pude, ¿verdad? Entonces lo busqué en internet, ahí está, de hecho hay un PDF lo más bonito con todos los cuentos de mi tía Panchita y está gratis, no está pirateado, de verdad lo liberaron gratis. Y fue una sorpresa leer ese cuento porque según yo era súper bonito y así, pero es un libro que lo que enseña es que el hombre tiene que proveer, que el hombre tiene que usar la violencia contra su esposa y sus hijos para que le hagan caso. O sea, la historia trata, ¿usted se acuerda de qué trata, no? Rápidamente el mae conoce a Dios y Dios le enseña que tiene que pegarle a la esposa, ¿verdad? O sea, Dios le da primero un mantel que le da comida gratis. Pero el mae, como era muy bruto, de hecho el mismo Dios le dice, tatica a Dios, ¿verdad? Dicen, Dios se lo roban y Dios le decía, al tonto ni Dios los quiere, el mismo Dios le decía así, ¿verdad? Frase que luego de hecho quedó aquí para Costa Rica. Correcto, de hecho la gente la dice muy, muy comúnmente. Luego, después del mantel se lo roban, le da un burro que produce oro y ese burro se lo intercambian, entonces cuando llega a la casa donde la esposa... el burro se caga en medio, o sea, es bastante cómica la situación, ¿verdad? Pero siempre la esposa y los hijos, como el mae no trabajaba o estaba sin trabajo, lo madreaban, ¿verdad? Le decía, es que usted es un viejo inútil, no sé qué, no sé cuánto. Y la última vez que va a buscar a Dios para que le ayude, Dios saca una perinola gigante. Entonces Dios dice las palabras mágicas que es escomponte perinola y la perinola empieza a darle huevazos al man hasta dejarlo moreteado y al final le dice, agarre usted eso, man, y lo usa contra toda la gente que le robó a usted, no sea bruto. Entonces el man se regresa al man que le robó el mantel y el burro les da un con la perinola y cuando llega a la casa y la esposa le dice, ¿qué está haciendo usted aquí, viejo vago? No sé qué, sí, escomponte perinola. Y después de eso la moraleja es que ya la esposa y los hijos lo respetaron y vivieron felices para siempre. Sí. O sea, es una historia que yo decía, obviamente contar un cuento ahorita de esos... Petado. Dime. O sea, yo de verdad no me acordaba de nada. Yo cuando dije, o sea, con razón antes la gente era como era. Y otra sorpresa para mí
ahora que lo estoy investigando, es que ese cuento no es de ella, ni es tico, es una historia que viene desde Europa, que llegó a México y de México bajó. Sí, es una recopilación. Sí, o sea, eso. Y nosotros vimos engañados pensando que Carmen Lira, no sé qué otros cuentos de ella serán robados, pero Sí. es bastante curioso. Ahora, una historia, bueno, a menos que tenga algo que aportar sobre Escombros de Perinola, André. No, sí, no, Bueno, muchas gracias. Ve a ver, porque si no es como de Otra historia que sí es muy graciosa, para mí al menos, es la de Domingo 7. Sí, excelente. ¿Sí la recuerdan? Sí, las brujas. A ver, cuéntamela. Bueno, mira, resulta ser que en el caso de la historia de Domingo 7, tenemos de que hay un fulano que no me acuerdo bien el inicio, pero como que tenía problemas, o sea, económicos o algo así. Y entonces Y andaba como perdido en el bosque. andaba perdido en el bosque y de repente comienza a escuchar unos cánticos a lo lejos, se acerca a un lugar específico donde escucha donde vienen los cantos y se encuentra que es una reunión de brujas. Porque nosotros tenemos un aquelarre. ¿Eh? Un aquelarre. Un aquelarre, una reunión de brujas. No, bueno, sí, como Sí, la sí. de ayer. Exacto. Bueno, el punto es de que entonces estaban las brujas todas cantando. Lunes, martes, miércoles 3. Lunes, martes, miércoles 3. Exactamente. Y entonces, Con voz de brujas, ¿verdad? con No voz de mi bruja, por supuesto. Lunes, martes. Exacto. Y de repente entonces él dijo, no, pues está buenísimo, ya estoy cansado de escuchar el Despacito y todo, entonces digo, y dijo, entonces, lunes, martes, miércoles 3, jueves, viernes, sábado 6. Y las brujas dijeron, ¿quién dijo eso? Está buenísimo, ya hicimos un reggaetón. Y entonces... Y llamaron a Meterio. Y llamaron, sí. Entonces estaba lindísimo el tema. Bueno, y el punto es de que todas las brujas, No, es que el hombre tenía un huecho. ¿Qué es eso? Como un Huecho. huecho es un bocio. Ah, yo creo que huecho es lo que sostienen los pellejos, ¿no? Un huecho, o sea, en otra palabra, un bocio. Este hombre tenía un cáncer de tiroides muy avanzado. Ya. Y dice, y entonces tenía esa masa en el cuello. Entonces, resulta ser de que las brujas dieron, como usted hizo esta canción tan impresionante y ahora muy probablemente vamos a estar inscritos en los Billboard, entonces le vamos a quitar el huecho. Y con su magia le quitaron el huecho. Entonces el hombre se va para el pueblo contentísimo y cuenta la historia. Y resulta ser que había otro fulano, Un vivazo. un vivazo, que era bien egoísta y dijo, no, yo voy a buscar a las brujas y les voy a decir que me hagan millonario o lo que sea. Y entonces el hombre se va y nuevamente está escuchando el reggaetón. Lunes, martes, miércoles Exacto. 3. Jueves, viernes, sábado. Y entonces el otro dijo, domingo 7. Ay, ¿quién trajo el medio? No, hombre, entonces se paran todas las brujas. ¿Quién osó decir domingo 7? Y por la culpa de ese hombre, por haber metido las patas, porque salió con un domingo 7, frase también que es ahora emblemática aquí en Costa Rica. Entonces las brujas se enojan y no solamente le dejan la joroba, que creo que era lo que tenía, sino que le ponen el huecho del otro que le habían cortado. No, hombre, buenísimo. Sí, de ahí viene el Netflix. Domingo 7. Así es. Entonces, cuando alguien está con una conversación y sale con una tontera que no va relacionado con la conversación o es un chiste malo, todo el mundo dice Salió con un domingo 7. Un domingo 7. De ahí el dicho. Ese es una historia muy graciosa. Sí. Y bueno, y así hay un sinnúmero de cuentos de, Sí, son un de montón. Panchita. De los de Tío Conejo son montones. Correcto. Montones. Donde Tío Conejo era Llámese un Bugs Bunny. un Bugs Bunny, exactamente, porque era igual en el Igual. sentido de que era sumamente inteligente, vivo, siempre se salía con las suyas, Vivazo. le hacía la vida imposible al resto de los animales, etc. Es muy interesante ahora que estamos hablando del tema de plagio, pero yo creo que es mucho de tema cultural. Yo me acuerdo de otro libro que en algún momento mis papás me habían comprado, que era una recopilación de cuentos tipo leyenda del Caribe. Y ahí, en esas leyendas del Caribe, se hablaba de Maese Araña. Maese Araña. Ajá. Y entonces ese Maese Araña hablaba con todos los hermanos animales. Entonces él era Maese Araña, que era
un negrito de estos de las islas, etcétera, que tenía capacidad de hablar con todos los animales, y las historias son muy parecidas a las de mi tía Panchita, pero no le habla de tío o tía, sino de hermano o hermana, hermano ballena, entonces muy interesante, como que se repite en los países este tipo de anécdota. Correcto. Otro libro que yo siento que influenció mucho, yo no sé qué tanto lo influenció a usted, pero yo no sé por qué, vuelvo a lo mismo, las ilustraciones me gustaban mucho, pero más allá de las ilustraciones, el texto me quedó mucho, al punto que yo siento que comparado a otra gente, usted y yo, no sé, ahorita yo he cambiado mucho en todo, pero digamos, siempre crecimos muy educados, siempre respetamos mucho lo que hablamos en otros programas. El libro que se llama El Niño Educado, ¿no se acuerda? Cuando estábamos en primer grado, a todos nos mandaron ese libro para leer, y hablaba sobre que si habían adultos hablando había que estar en silencio, que si... No, yo creo que solo a usted se lo mandaron y dijeron que se lo han mandado a todos. Yo me acuerdo, de hecho la portada era un angelito, sí. Salió un carajillo ahí con... no se acuerda, ¿verdad? Pero sí, me acuerdo que todos lo tenemos que leer, y hablaba de eso. De que si usted encontraba a un adulto mayor en la calle, ayudarle a cruzar la calle, sí, ayudarle las todo, normas de cortesía. Y yo me acuerdo que de verdad me quedó. Y lo gráfico también. Ajá, y traía gráficos de cómo hablaba de cuánto tenía que dormir un niño. Entonces decía, si usted es niño tiene que dormir 8 horas, todo eso yo me acuerdo. Bueno, de hecho, hablando también de esos libros de la primera infancia, me acuerdo que en el colegio nos habían enviado en la época de preescolar los famosos cucuyos. Cucuyo. Que eran unos libros de ejercicios donde uno ahí mismo hacía ejercicios prácticos de kinder, pero venían trabalenguas y venían canciones y cosas, y esos trabalenguas y esas canciones, pues a uno le quedaban y también le gustaban mucho. Sí, hablando de algo parecido a eso, que no eran libros, yo más que libros también traigo cosas que leía. Y una de las revistas que me encantaba, que nunca la vi que la vendieran en otro lado que no fuera dentro de la escuela, la revista Bambi. Ajá. Sí, aparentemente era del circuito educativo. ¿Será eso? No sé, porque nunca la vi fuera. Sí, y se coleccionaban, las mamás las coleccionaban. Sí, traía trabalenguas, traía adivinanzas, traía para pintar, traía cuentos. Y me acuerdo que no me acuerdo con qué frecuencia se vendía, no sé si era mensual, pero me acuerdo que cuando salía una, era lo mejor para mí, porque era colorear, era hacer un montón de cosas, y eso todo me encantaba. Bueno, hablando también de revistas de ese tipo, estaba la famosa revista Tambor. Tambor, ya lo tengo aquí en la lista también, esa revista para mí me marcó rajado, porque traía cómics. De hecho la primera revista Tambor era buenísima, y traía un cómic, yo no sé si se recuerda, que se llamaba Los 5 Amigos. Claro. Buenísima, que era cuando eran niños. Ya más adelante, cuando la revista empezó a crecer, hicieron las de lo que hacen las mangas, sí. Y crecieron, y ya trataba de cuando estaban en la adolescencia, y eventualmente la revista Tambor creció una vara feísima, ya orientado de como adolescentes, más que niños. Entonces ya traía más como cosas de farándula y cantando, era una mierda de revista. Porque, y bueno, la revista Bambi se llamaba Bambi porque de hecho el icono principal de la revista era un Bambi. O sea, de Disney. De Disney, replagio. Sí. Y en el caso de la revista Tambor, era un tambor muy correlacionado con el 15 de septiembre de Costa Rica y todo, o sea, todo eso se ha perdido. Y que es vital, hoy tanto que hablan de buscar inculcar, por ejemplo, valores cívicos o el civismo, desde la parte de conducción vial hasta el respeto de lo que ustedes quieran, es porque también se han perdido todos estos instrumentos que hoy por hoy, vamos a ver, sería sumamente interesante tener un tipo de revista virtual, tal vez, ya no tanto en físico, sobre todo pensado en la infancia, ahora más virtual, etcétera, muy parecido a Tambor, donde salían historias, salían anuncios de, por ejemplo, lo que pasaba en el parque de diversiones, claro, actividades sociales, etc. Rompecabezas, etc. Muy bonito. Esa revista, de verdad, me acuerdo, yo no sé por qué me acuerdo específica, bueno, sí sé por qué, hay una de mis películas favoritas, no porque sea buenísima, pero es que de verdad es entretenida, es Back to the Future. Y me acuerdo que hay un cómic que se meten en la película de Back to the Future. Entonces los 5 amigos de esos chiquitillos se metían y estaban dentro de la película. No sé por qué me acuerdo específicamente de ese episodio o ese cómic, pero muy muy bueno.
y me gustaba muchísimo. O sea, esa revista de verdad la leía demasiado. Y no solo era que la leía y ya la dejaba, la leía y la volvía a leer y la volvía a leer. Y 3, 4, 5 veces el mismo cómic y me encantaba. Es todo lo de dibujos, todo lo que son patrones, digamos, lo que eran laberintos y cosas así, me encantaba hacer. No sé, tal vez por eso me orienté por la ingeniería, pero me gustaba muchísimo. Bueno, otro libro que de hecho, menos interesante, realmente nunca leí, pero yo siempre he sido muy curioso y travieso, sobre todo chiquitillo. Y al igual que Andrés, el tema visual me llamaba muchísimo la atención, quién sabe en la mente de uno qué ideas se hacía, etc. Y había un libro que hoy sé que es de Carlos Luis Fallas, de Calufa, que se llama Los cuentos de Trotamundo. ¿Por qué me suena? Que eran parecidos como los cuentos de Mente Pachita, pero un poco más adultos, porque obviamente eran Calufa. Pero lo tenía en el anaquel mi papá y en la biblioteca de la casa. Y entonces, que tras de eso había biblioteca en la casa. Había, es que sí. tras de eso hay ahora casas que no tienen ni siquiera biblioteca, todos los niños ni siquiera saben cómo tomar un libro, ¿verdad? Y yo iba, el libro era pequeñito, pero la imagen de la portada era de un viejillo ahí raro. Y entonces yo, quién sabe qué se me hacía en la mente, qué tipo de cuentos e historias estaban dentro, ¿verdad? Entonces siempre me llamó la atención. Y de igual forma, había otro montón de libros en el anaquel de la biblioteca que tampoco nunca leí, pero a mí me encantaba ir, ver, agarrar los libros, ver qué tenían y ponerlos, punto, nada más. Sí, a mí me pasaba lo mismo. ¿Sabe qué me gusta? ¿Sabe qué me encantaba ver? No leer, porque incluso, yo no sé si en esa época ya leía, pero me encantaba el libro de educación vial del MOP. Bueno. Me encantaban los dibujos de alto, o sea, pero era así, ido. Yo agarraba el libro y empezaba a ver las figuras y yo decía, qué chido. Sí. Pero era increíble la parte gráfica, ¿verdad? Yo creo que tal vez sí leía un poco, no estoy muy seguro. Pero bueno, otro libro que teníamos en mi casa, de portada gruesa, gruesísimo, se llamaba Un cuento para cada día. ¿Nunca lo vio? No. Era chivísima porque traía 365 cuentos. La idea era que uno se sentara con el carajillo y le leyera. Yo lo que hacía era que agarraba así aleatoriamente, abría el libro donde fuera y leía una de las historias. Y era chivísima, venía ligeramente ilustrado, no era tan pesadas las ilustraciones, pero sí eran entretenidas. No tengo recuerdos exactos de algún cuento en particular, pero sí me gustaba mucho ese libro. Y era de mi hermana, no era mío de hecho. Entonces me metía al cuarto de ella, sacaba el libro, lo leía y lo volvía a meter. Bueno, ya en el programa pasado habíamos hablado, en el programa que hablamos sobre los recreos, por aquello de que ustedes escucharan de forma aleatoria el programa, de que a nosotros nos gustaba calcar o recolectar dibujos y que también teníamos como ese tema de obsesivo de coleccionistas y todo. Hubo una época en que a mí me encantaban los animales, pero me encantaban los animales. Y todo este tema de que el tío conejo y tía gallina y tío zorro con tía Panchita y todo. Yo en mi mente quería saber todos los animales del mundo. ¿Cuáles son todos los animales del mundo? ¡Wow! Y en ese entonces, en Costa Rica, se pasaba un programa que también dejó de pasar, nuevamente, lastimosamente, que era el famoso Planeta Azul. Que era como el National Geographic de esa época, ¿no? Yo me acuerdo que ese programa no me gustaba. Sí, porque era muy adulto. Sí, era muy adulto. Me acuerdo que me iba a quedar donde mis abuelos a dormir. Y en esa época no hay cable, no hay Netflix, no hay nada. Era Canal 7 en la noche, Planeta Azul y yo de Pérez, bueno, viendo la bahía. Exacto, pero ojo lo que yo hacía. Cuando yo aprendí a calcar, que por cierto calcaba muy bien, yo entonces, cuanto libro de animales hubiera, yo lo agarraba y calcaba el animal. Yo esperaba a que dieran Planeta Azul y en mi mente yo agarraba un papel de, bueno, que también la gente no va a saber, el famoso papel de cebolla. Ajá, papel de pan, que era con el que envolvían las manos de pan aquí los panaderos o lo que sea. Yo agarraba ese papel, lo ponía sobre la pantalla del televisor y calcaba. Mientras la obviamente quedaban pésimos. Ahí hay que ver quién era el animal de verdad. Obviamente quedaban pésimos los animales. Yo coleccionaba esos dibujos. Es más, mi mamá dice, pues yo no me acuerdo, porque
también de forma típica, a mí, nuevamente, como me llamaban tanto todo el tema de los animales, me gustaban fábulas como Los Cariñositos, como My Little Pony, etcétera, etcétera. Entonces yo, y tras de eso, como en el caso de Los Cariñositos, My Little Pony, los Transformers, todo eso, cada uno de los personajes tenía un dibujo, por ejemplo, qué sé yo, si Cariñosito era un arcoíris, entonces lo hacía diferente. Entonces, ¡ay, qué rebelde! Ojo, lo curioso, era como el tatuaje de cada uno de los bichos, ¿no? Sí. Ojo, lo curioso. En un momento determinado llega una película de los osos cariñosos donde ya no aparecen solo osos, sino que llegan a un bosque y resulta ser que eran otros animales. Aparecía un león y un mapache y todo, y yo, no puede ser posible, también hay animales con tatuajes. Y entonces yo dije, ¿y qué pasa si comienzo yo a calcar, a hacer mis propios dibujositos? Y aparentemente dice mi mamá que yo no solamente los hacía, sino que los vendía. Ay, el dibujo era muy lucrativo en ese entonces. ¿Y quién se los compraba? No tengo sus idea, abuelos. No sé. El punto es de que bueno, los vendía. Entonces, todos los libros que tenían animales, etcétera, para mí eran una maravilla. Los dinosaurios. Volviendo al tema anterior, André y yo abríamos los libros de dinosaurios para calcarlos. Correcto. Y dibujarlos. En ese entonces, digamos, obviamente las dos librerías más emblemáticas aquí en el país, históricas, son por un lado la Universal y por otro la Lehmann. Entonces, siempre para Navidad o para los cumpleaños, etcétera, pues uno iba uno con los papás a las librerías y pasaba viendo todos los libros y a ver qué escogía. Y mis papás, como se dieron cuenta desde el principio que a mí me gustaba mucho la lectura, siempre buscaban librillos delgadillos, pero para niños o para adolescentes, de los temas más diversos, entonces de animales, de dinosaurios, etcétera, y a mí me encantaba coleccionarlos. Sí, muy chévere. No sé si este cuenta como tema de lectura. Bueno, sí, puede ser que sí. Sí. El periódico. El periódico, claro. El periódico. ¿Y qué parte del periódico? Porque tampoco voy a decir que yo estaba ahí, yo con la pierna cruzada en un café, viendo los sucesos. Cortaron la cabeza a los 3 años. No, había un suplemento que venía en el periódico más famoso de aquí del país también, que se llamaba Surquí. Que de hecho, ese periódico era el que imprimía la revista Tambor. Entonces la revista Surquí, que venían como un suplemento, creo que era los miércoles, sí. Era como una mini revista Tambor. ¿Y usted fue parte del club de Surquí? No. Yo sí. Yo tuve carnet del club de Surquí. Sí. Y a mí me llegaban libros. ¿Cómo hago para pertenecer a ese círculo? Ya no. Tan exclusivo. Sí, era muy exclusivo. Era como una sociedad secreta, era masón. De hecho, me acuerdo porque en aquel entonces existía todavía una plaza de ferias, Fercori, que actualmente es la antigua aduana y el museo ¿no? Y entonces en todas las épocas de la feria del regalo que se hacía ahí en Fercori, etc., llegaba la gente de Surquí, de la Nación, a ofrecer, y generaron el famoso club de lectura de Surquí. Entonces uno tenía un carnet, uno se inscribía y al correo, no me acuerdo cómo era el tema, uno iba a los dispensadores de Nación o algo así, y entonces le caían por libros, y así con esos libros yo leí, por ejemplo, Viajes al fondo de la tierra de Julio Verne, en formato para niños, full color con dibujos chivísimos. Qué carga. Sí, la revista Surquí era también, me gustaba mucho porque era eso, ¿verdad? Laberintos, adivinanzas, historias pequeñas, todo eso. Y algo particular que venía en el periódico durante un tiempo, no necesariamente lectura, pero está relacionado con papel, los zombies. ¡Qué bueno! Para los que no conocen qué son los zombies, es el Busquen a Waldo. Encuentren a Waldo versión tica, dibujado por un colombiano, porque de hecho era un colombiano el que lo dibujaba. Eso para mí era el éxito más grande. Imagínense que era. Es increíble, de hecho. Venía un pliegue de papel enorme. Era equivalente a 4 páginas del periódico, porque venía doblado. Y uno lo abría, y me acuerdo que nosotros lo hacíamos en familia. O sea, nos sentábamos, mi mamá, Busquen a papá zombie, niño zombie. Mi hermano y mi hermana, todos a buscar todo, porque no solo era buscar a la familia de los 5 zombies, sino que decía, los zombies especiales. Zombie no sé qué. Chivísima. Pero chivísima, yo no sé por qué no volvieron a hacer eso. Y es un montón de rubros que no se han vuelto a generar. Eso yo lo compraría y lo jugaría a esta... Y no solamente usted, se podría hacer, es más, a hoy se podría hacer mercadotecnia impresionante
de coleccionables de este tipo de cosas y son ticos. O sea, has dado en el blanco. Hay un montón de elementos que servirían para nuevamente reunir a las familias, que los niños se incentiven en la lectura o este tipo de temas lúdicos que también mejoran la mente. Al mismo tiempo en la nación también, sobre todo en la nación, creo que era la nación, no solamente está el de los zombies, sino también los hologramas. No se llaman hologramas. ¿Los qué? Ya sé, las mallas tridimensionales. Exactamente, para uno tratar de encontrar en esa imagen la imagen oculta. Eso siempre me hizo gracia porque yo sí las puedo ver. De hecho, yo llego y hago el toque ahí, como hacer medio visco y veo, pero me cuesta mucho distinguir la figura. Ajá. Entonces yo digo, puta, me parece un delfín. Dice, no era un pollo. Bueno, gracias. Sí, muy chiva. Incluso, no sé qué chorizo tenían, no, tal vez chorizo no, pero en esa época donde no existía internet, los recursos para la escuela eran súper limitados. Y en el mismo periódico incluían a veces postales. Entonces parte de la tarea era decirle al papá que comprara La Nación, hasta eso. Si le gustaba otro periódico salado, tenía que comprar eso porque en el suplemento de Surquí venía una vara que hablaba sobre las placas tectónicas, ¿no? Eso, de hecho los suplementos especiales para niños sobre el 15 de septiembre, sobre placas tectónicas, sobre historia específica, sobre ciencia, que había experimentos. Entonces las profesoras, las maestras decían, busquen tal suplemento y en base a eso hacen una tarea. O se apoyan en esos documentos. Todo eso se perdió. O sea, ya nada de eso. Imagínense, háblenme sobre, me acuerdo, la primera exposición que hice en mi vida, que al menos que yo me acuerde, era sobre el abejón. Yo sobre el mosquito. A ver, sobre el abejón. Entonces yo me acuerdo que yo tenía que, y me acuerdo lo que me costó aprendérmelo, que era, tiene cabeza, tórax y abdomen. Decía yo, me acuerdo. Y mi mamá me ayudó a hacer un huepuña cartel. Tengo un chiste sobre eso. A ver, adelante. Resulta ser de que estaba Pepito y entonces precisamente tenía que hacer ese tipo de exposiciones. Ajá. Y entonces dice, yo voy a escoger el gusano. Pero claro, dice, yo sé, porque en este caso no era como nosotros que nos daban el animal, sino que era una tómbola, él metía la mano y sacaba el animal ese día para exponer. Pero él dijo, yo sé que me va a salir el gusano, entonces voy a ser experto sobre el gusano, todo lo voy a leer del gusano. Y entonces va la primera vez y yo sigo, el gusano, que me salga el gusano, meto la mano, el tigre. El tigre es un animal más huevado que tiene bigote. Me siento como esos programas de radio de chistes que soy el que le da el pie al otro para que sea más huevadísimo. Entonces tiene bigotes, está rayado, hace y dice, no, ya nada, 0, punto. A la siguiente, ay, esta sí me va a tocar el gusano, me va a tocar el gusano, no sé qué, mete la mano, el elefante. Ay, yo quería la jirafa esta vez. El elefante es no sé qué, pinche bichote gigante con unas orejotas, con una piel toda arrugada, con una trompa que parece un gusano. ¡El gusano! No sea tan huevo, man. No hubiera contado nada. Bueno, volviendo al tema de los libros. Bueno, entonces, sí, las postales y todo eso que venía en el periódico era súper útil. Y eso no existe porque, digo, obviamente con el internet. Pero yo me acuerdo que todas esas cosas. Es más, a veces decían: busquen palabras relacionadas al elefante. Entonces había que ir al periódico a recortar palabras que fueran así. Y pegarlas en cuaderno. O si estamos viendo las bisílabas, vaya, recórteme 20 palabras bisílabas. Yo no digo como idiota toda la tarde recortando cosas. Así es. Independientemente, bueno, no sé cómo será ahora la educación, la verdad, pero yo no sé si lo mandarán, pero imagínense, la motora fina, el hecho de buscarlas, o sea, de verdad, así es. Eran otros tiempos. Yo no, hoy por hoy las tareas las hacen los papás. Manda huevo. Ahora, precisamente asociado con este tema de lectura están los álbumes. Resulta ser que antes había, pero en cantidad enorme de opciones de álbumes, no solamente los famosos de Panini, sino que sacaban álbumes temáticos. Me acuerdo que había un álbum de mitología,
hubo una época de los parques nacionales con Brico, Cierto, que cierto. que era una marca aquí de helados, Y de bebida. buenísima y de bebida, riquísimo. Riquísimo porque era como Súper fresco. como 95% azúcar Sí, y, sí. y 5% agua. Weón. Exacto. Y entonces se combinó esa marca con la parte ecológica y entonces uno coleccionaba los parques nacionales e Sí. incluso luego a uno le ponían de tareas de haga un dictado de lo que dice el árbol de Brico, o sea, cosas así. Yo me acuerdo que en el caso del barrio donde yo vivía, el que vendía las postales de todas estas era el señor del videocentro. Don Claro, Ronald. el famoso Ronald. Y la puta Don Ronald formó parte de nuestra vida. Y ahí existe todavía, ¿no? Está loco. Sigue existiendo el video. Nada más de que ahora ya no es de video, sino de. Bueno, todavía alquilan películas en Blu-ray, etcétera, pero sobre todo de videojuegos. Oye, Pero el famoso Don Ronald. era casi que de los 21 únicos videocentros en esa parte de Moravia, Guadalupe, donde nosotros vivíamos. Ajá, ajá. Y él era el que vendía las postales. Entonces uno iba donde Ronald, en este caso me quedaba al frente de la casa, Al frente, cruzaba y compraba el paquete de postales. Para mí era buenísimo. Llegar a la casa y con goma, Sí, porque resistó lo Prit. y de hecho me acuerdo que uno se le Y pegaba. pasaba la mano con la goma, entonces la postal hecha mierda porque Sí, se me todo decía sucio, toda. sí. Chivísima. Otra cosa que yo leía mucho, enciclopedias en general. Sí. Me acuerdo que yo tengo un tío abuelo que en ese momento vendía la Sociano 1 y habían unas que no sé si Eso era muy elevado, solo en fantástico. ¿Se acuerdan? me acuerdo que habían unas, no sé si era marca Océano 1 para niños o si se llamaban diferentes, Sí. que traían personajes de De Disney. Disney, las de Disney. Ah, bueno, entonces sí, cuando yo iba a la casa de esa tía, yo era encantado porque obviamente lo mismo, los dibujos, yo decía, estos dibujos son increíblemente chivos, entonces me ponía a leer las Océano 1. Yo tuve una colección de enciclopedias de Disney que eran blancas. De hecho, un Ajá, día blancas. después yo estoy hablando con mi mamá y creo que nosotros llegamos a tener como 20 tomos y desaparecieron. O sea, no sé ¿Qué se habrán hecho? qué se habrán hecho. Ajá. Yo creo que sí sé lo que pasó, porque existe un tema con las bibliotecas nacionales y eso se llaman las abuelitas. Que en el caso de las abuelitas no son las mamás de sus mamás, son unos bichos que es el comején, aquí en Costa Rica, que les llamamos abuelitas, y se terminan comiendo los libros. Y resulta ser de que el comején, yo creo que terminó con comerse los libros y tuvimos que botarlos. Sí, me acuerdo que se le hacía un montón de huecos a las páginas. Exactamente, exacto. Sí, las enciclopedias. Y hablando de enciclopedias, porque era parecido, nada más que era revista también, las famosas revistas de Escuela para Todos. Que eran revistas que lo que tenían era un compendio como de historias, eran como de hecho hay otra parecida, la Escuela para Todos, ¿cómo se llama? Almanaque Mundial. Correcto. Que era parecida al Almanaque Mundial también, que traían historias, traían chistes, ya ese sí no era como para niños, en realidad era para adultos, pero igual me gustaba leerla y darle vuelta. De hecho me acuerdo, yo tonto, haber leído un artículo, no lo leí completo, pero nada me acuerdo que el titular, leyendo eso, decía: posiblemente Costa Rica tendrá un nuevo canal, refiriéndose como a hacer un canal en el norte, ¿verdad? Entre los mares. Y yo pensando, ya va a ser canal 6, canal 7, y otro nuevo canal. Y yo decía, ¿qué vamos a pasar? Qué chiva, decía yo. Pero sí, esa es, no sé si usted las leía también. Claro, de hecho, a hoy siguen existiendo Escuela para Todos. Sí, de hecho existe. Hay gente que ha coleccionado todas, o sea, las guarda como las National Geographic. Y hay una revista que ya no existe en el país, pero que existió, que era como un cruce entre Escuela para Todos y Almanaque Mundial, que se llamaban las Sputnik. Esas nunca las escuché. Que de hecho es Por ahí. el nombre del satélite este ruso. Ajá. Entonces es bastante curioso. Y en el caso del Almanaque Mundial, sí me acuerdo también que salía una vez al año, porque era el almanaque de todo el año, donde no solamente se generaban digamos, como noticias de los sucesos en diferentes áreas de lo que pasó durante el año,
sino que se hacía una referencia por cada país del planeta con su respectiva bandera. Entonces a mí me encantaba ver las banderas y ver los países. Y yo, Suazilandia, ¿dónde queda eso? De verdad. De hecho, yo soy malísimo para la geografía y todo eso. Igual no me acuerdo, pero me encantaba meterme más que todo para ver las banderas, la parte gráfica. Yo hacía las banderas, yo qué chido los colores. Sí. Pero sí me acuerdo de específicamente eso, sí era muy chido. Luego, en el caso mío, tuve un libro, que también ya ese libro no existe, sobre las fábulas de Esopo. Eso es un libro clásico de un autor griego de hace eones, Esopo. Y lo interesante del libro, nuevamente la parte gráfica, es que en el caso de las fábulas de Esopo son cuentos pequeños, bueno, fábulas realmente, donde los personajes que intervienen son animales. Entonces es la fábula de la hormiga y la paloma, la fábula del león y el ratón, la fábula entonces, como a mí siempre me ha obsesionado lo de los animales, etcétera, para mí era genial. Y la diferencia entre un cuento y una fábula es que la fábula siempre termina con una moraleja. Entonces ese libro eran todas las fábulas de Esopo, eran como 300 y todas dibujadas, entonces para mí era riquísimo. Ahora que dicen moraleja, eso me da pie para hablar de Cocorí. Y le voy a decir por qué específicamente cuando digo la palabra moraleja. Bueno, Cocorí fue un libro de lectura obligatorio en Costa Rica. De Joaquín Gutiérrez. Que hablaba de la historia de una niña turista americana que iba a visitar. Llega a Limón y encuentra a un negrito, ¿verdad? Porque todos lo hablan así como racista, ¿verdad? Entonces hablan que un negrito, incluso, bueno, es bastante racista también. De hecho, es por eso que lo prohibieron en las lecturas. Que a hoy, pues obviamente con la connotación social de estas últimas décadas, pues se lee racista. En el momento, a pesar de que muy probablemente tenía connotaciones racistas, pues no estaba tan identificado, digamos, el... Sí, no, correcto. Y de hecho, la forma en que se refieren a la gente negra en ese momento pues era normal, pero evidentemente es incorrecto. Pero bueno, lo que me acuerdo es que bueno, era lectura obligatoria, no sé qué, yo me lo leí, hasta hay una tortuga que habla, Mamá Drusila, no me acordaba el nombre. Pero, y lucha contra una anaconda gigante. La cosa es que en un examen de español, me acuerdo que pusieron, la pregunta era, ¿cuál es la moraleja de Cocorí? Yo no entendía ni nada, ¿verdad? De moraleja, no sabía ni siquiera qué significaba la palabra moraleja. Entonces yo lo que puse fue, conté la historia, se trata de no sé qué, y me ponen malo. Entonces yo me acuerdo que la profesora, o la niña, como le decía a uno, dice... Que ahora les dicen teacher. Ahora les dicen teacher, bueno, ahí, excuse me. Sí, exacto. Entonces, a la niña me dice, pero es que eso es muy fácil. Me dice, la moraleja está incluso ahí escrita, en un párrafo, ahí está. Dice, es esta, y me la señala. Y me acuerdo la moraleja: 1 minuto útil vale más que 1 año inútil. Y es una frase que sale ahí. Ahora, ¿por qué la profesora decidió que esa era la moraleja? No sé por qué putas. Y entonces yo me acuerdo que yo decía en mi mente, entonces los libros siempre en algún lado traen escrito la moraleja. Así el texto, la idea principal. La moraleja. Yo decía, ya entendí que la moraleja, ¿verdad? Que es como algo que es una enseñanza, pero entonces viene escrita en algún lado. Entonces cuando uno lee el libro hay que buscar dónde está la moraleja, según yo, ¿verdad? Pero me acuerdo, porque ahora que usted menciona la moraleja, yo me acuerdo que se me quedó y a la fecha me sé cuál es la moraleja de Cocorí. Bueno, de hecho yo también tengo apuntado Cocorí, porque realmente el libro es bastante bueno. Sí, es entretenido. Es entretenido, sí. Bueno, porque trata de animales. Sí, trata de animales. La serpiente, la tortuga. Es curioso. Hablaban de un monotití. Es curioso porque, a pesar de que a mí me encantan los animales, yo no tengo mascotas. Es más, nunca he tenido mascotas yo. Entonces me imagino que el gusto va más como en ver que en tener o en otro tipo de relaciones. Es curioso. Bueno, y tenemos obviamente que hablar obligatoriamente de los libros de la serie Barco de Vapor. Correcto. De hecho aquí tengo notas de 3 que fueron los que me acordé así rápido, y de esos 3 me acuerdo muy poco del contenido. 1, le digo cuál es. Ahora, ahí voy.
Agárrese duro. Bueno, Sí, dale. antes que nada, hacer explicación de que en este caso los libros de Barco de Vapor es una serie que sigue existiendo, Sí, sí. que va dividida según colores por las edades del niño de lectura. Entonces los libros de color blanco son para niños pequeñitos y así vamos hasta llegar a los libros de color rojo, que son más para adolescentes y ya en secundaria. Y otra cadena o serie de libros muy parecidos a Barco de Vapor eran Las Torres de Papel, que también era otro tipo de colección. Yo casi no tuve de barco. Yo tampoco, yo tuve como dos, ¿no? Pero de barco de vapor, el primero que me acuerdo era de serie blanca. De hecho, o sea, de muy muy niños, era uno que se llama. De hecho, vea lo que me costó encontrar el título. Porque me acordaba del dibujo, ¿verdad? Me acordaba del dibujo y ayer yo buscando por internet decía, me tengo que acordar. Se llama Jorge y el Capitán. No me acuerdo muy bien la trama, era como una fantasía del niño que se montaba en un bus y el bus andaba como por el espacio y no sé qué. Era sumamente corto, evidentemente, porque era introductorio a la lectura. Los dibujos no eran muy bonitos, pero la historia me acuerdo que la leía también. Es que eso es lo vacilón también. Los libros no los leía una sola vez, los leía 2, 3, dependiendo de cuál libro. Pero lo leí mucho. También de ahí la introducción de Fray Perico y su Burrico. Muy, muy famoso, yo creo que entre nosotros dos, porque Sí. nos daba risa el fraile. Y ayer también me puse Porque a el investigar. dibujo era de un frailecillo gordo, etc. Muy, muy vacilón. Y no me acordaba nada de qué trataba, pero ayer leyendo así como por encima, me hizo gracia porque hay un montón de frailes y todos los frailes en su nombre, la profesión rimaba con su nombre. Entonces Fray Perico era el del Borrico, había San Fray Casiano, Sí. que sabe qué hacía, y había otro montón de frailes. Era proctólogo. Entonces todos tenían una rima ahí. Que de hecho, en realidad lo que vi es que el libro como tal no tiene una trama, son como mini historias. Cada capítulo es una historia cortita y bueno, de hecho, también yo buscando, que también me acordé de Fray Perico y su Burrico, lo curioso es de que yo me acordaba que habían dos libros, que era Fray Perico y su Burrico, Las sandías de Fray Perico, o Fray Perico y las sandías, o algo así. No, Fray Perico en la guerra. Y luego Fray Perico y los piratas. Entonces hay Entonces, más. o sea, de que hay tres. Yo me acuerdo el de la guerra y el de Borrico. Bueno, para que vean interesante. También, vamos a ver, en diferentes momentos de primero, segundo, tercero, dejaban como lectura obligatoria uno de esos libros de la serie Barco de Vapor, pero luego hubo otras épocas donde más bien a uno le dejaban a la libre buscar el libro. Ajá, sí. Entonces, los libros que usted se leía no eran los libros que yo me leía. Correcto. Pero los que sí tuvimos que leerlos en conjunto, me acuerdo de dos de la serie Celeste, que era Ingui Drago Uy, ¿cómo no me acordé de ese, mae? Ese libro es buenísimo. Voy a y anotarlo aquí. Jeruso quiere ser gente. Ese sí lo tengo anotado. Porque de hecho el primero fue Jeruso quiere ser gente y luego Ingui Drago. Chivísimas. Ingui Drago es chivísima. Es un chiquito ahí que se encuentra Un huevo de dinosaurio, de dragón. de dragón. Y entonces el mae le nace el huevo. Cuba. Al principio era como un renacuajo. Exacto. Y cuando empieza a se da cuenta que Hasta tiene un que dragón. Ajá. Chivísima. Sí. Uy, no me acordaba de ese libro. Qué bueno. Y Exacto. Jeruso, pero Jeruso quiere ser gente era aburrido. Sí, de hecho era aburrido. Sí, sí. Me acordaba por la portadilla y el De nombre. que Jeruso, y entonces uno lo acompaña a Jeruso a crecer. Ajá, precisamente. Entonces es interesante. Luego me acuerdo que usted había leído, Yo. sí, usted, Usted. algo, también era del libro de vapor, del mamut lanudo. Ay, mae, ¿cómo no me acordaba? Sí, claro. Yo soy de memoria muy sencilla. Gruñón y el mamut peludo se llamaba para que buscarlo aquí rápido. Exacto, el mamut lanudo. Yo, qué chido ese libro que antes leí yo, pero yo nunca lo leí. Sí, cierto. Claro. No sé si me acuerdo. Gruñón y el mamut peludo. Y luego yo leí otro que me había regalado una tía que se llamaba La Isla Menguante, que era de unos piratas, etcétera, de una isla súper pequeñita, tampoco me acuerdo muy bien la trama. Y luego, además, yo creo que fue usted el que me regaló para un cumpleaños uno de la serie alargada que era La Suma Más Difícil del Mundo. Ah, sí, ese título, bueno, nunca lo leí, pero el título sí me suena. Sí, por eso que digo que yo creo que fue usted Ajá. el que me lo había regalado. Y ninguno de los dos lo leyó, pero me acuerdo de la famosa, de la cazadora de Indiana Jones, Ya, sí, yo no lo leí. que de Carolina, Ajá. ¿verdad?
una compañera. Y otro compañero también. Aquí estoy viendo la portada, así que chiva, Gruñón y el mamut peludo. Y yo leí el segundo, que se llama Más aventuras de Gruñón y el mamut peludo. Exacto. Qué risa ese libro, qué bueno que se acordó. Bueno, también teníamos de lectura obligatoria pantalones cortos, verano de colores y pantalones largos. Muy buenos libros. Muy buenos. Que ya eran preadolescentes. O sea, pantalones cortos se supone que es para la infancia pequeña, exactamente. Y luego uno va creciendo hasta llegar a pantalones largos. Es la historia del mismo joven que se llama Arturo. Creo que se llama Arturo y él tenía su diario, tenía un diario. Entonces uno va viendo cómo va creciendo él desde la infancia hasta la adolescencia, ¿verdad? Los 3 libros de la muy buenos. Y es eso, también es curioso porque el diario es de un hombre. Sí, de hecho uno se identifica mucho porque le comienza a pasar al personaje cosas que uno tal vez ve y comienza a generar como morbo también. Pero lo curioso es que es un niño varón. Correcto. Y está escrito por una mujer. Entonces cuando yo me pongo o me acuerdo, creo que hay insinuaciones femeninas en el libro, que uno dice, mentira que un niño se preocupa por esto, es más como tal vez... Sí, fue una óptica de la escritora. Exacto. Sí. Pero curioso, y sí, me acuerdo que me gustaba mucho leerlo. Luego, resulta ser que más o menos en la misma época, ya ahora sí, ya entrados, podríamos estar hablando de 4º grado, 5º grado, etc. En la cuadra, o sea, en el barrio donde vivía mi abuelita, pusieron una librería, que yo creo que no duró ni 2 meses, en la misma cuadra. Y vendían una colección de libros que a hoy que me puse a investigar resultó ser que eran bastantes y fueron súper famosos en otros países, en España y México, que eran las aventuras de Trixie. Se escribía Trixie, que era una carajilla que tenía unos amigos y hacían investigaciones. Entonces era como una Sherlock Holmes, ¿verdad? Entonces era Trixie y el misterio del barco fantasma, Trixie y el misterio del vestido de terciopelo, Trixie y el vestido del jinete sin cabeza. Y yo muy probablemente no me terminé de leer ninguno. Yo me compré como 3, me compraron como 3, pero con solamente la imagen que aparecía en el libro del jinete sin cabeza. Y yo, uy, qué chiva, este tema debe ser buenísimo. Yo me lo compraba. Sí, cierto. Que eran pastadores. Yo me acuerdo, yo creo que cuando llegué a su casa a jugar y todo eso, yo veía esos libros. Y los del caballero, el caballero sin cabeza, es el que me acuerdo ahora que lo dicen. Sí. Qué chiva, sí. Y bueno, hay otro libro que era sumamente para niños porque era bien angosto. Incluso me acuerdo que era de portada gruesa. Entonces, si usted juntaba las 2 portadas, eran más gruesas que el libro en sí, era súper corto. Y era de los viajes de Gulliver. Qué bueno. Muy bueno. Era solo uno de los viajes, el de a Lilliput. Ajá. Y me acuerdo que me llamaba la atención eso, que habían todos chiquitillos y que lo amarraban contra el piso. Muy bueno. Muy buenos los viajes de Gulliver también. Luego, también más adelante, también nuevamente, ¿qué será? Entre 4º, 5º grado de la escuela. Después 5º, 6º, 4º, 5º. En estas mismas ferias que se daban aquí en el Nacional, uno iba y compraba libros. Y hubo una colección de libros que yo al final terminé teniendo 3 de los libros, que eran de leyendas. Entonces, había uno que era de leyendas sobre piratas, otro que era de leyendas ya así de fantasmas, pero latinoamericanas. Eso le iba a preguntar, si eran ticas sí, o... No, eran latinoamericanas. Y otro, si mal no me acuerdo si eran ya de leyendas ticas. Buenísimos. O sea, y realmente ahí fue donde me comenzó el gusto por los cuentos de fantasmas y esas leyendas, porque me acuerdo uno que aparentemente es una leyenda venezolana, que es como la versión de la cegua nuestra, que se llamaba La Sajona. Y entonces básicamente eran unos fulanos que se metían al bosque, trabajadores, leñadores, etc. En la noche les aparecía una muchacha muy guapa, se los invitaban a estar entre ellos, a dormirse en la misma cama. Claro, obviamente uno chiquitillo no piensa nada mal, pero de ahora más adulto pues podría pensar varias cosas. El punto es de que entonces la mujer se metía en la misma hamaca, porque los de eso dormían en hamacas en los árboles, y cuando se despertaba estaba transfigurada ya en la sajona, y el fulano que dormía en la hamaca de abajo
se despierta porque comienza a sentir un líquido que le está cayendo encima y la la sangre de su Sí, compañero fue desgarrado por la sajona. Buenísimo. Y luego otro, también de una leyenda colombiana, que no me acuerdo, creo que se llamaba María Pepa, María Cristina, María Josefa, no sé qué, donde aparentemente, otra también súper oscura la leyenda, de una fulana que, no sé, como que tiene problemas con el esposo y decide asesinarla, descuartizarlo y sacarle sus tripas y su consum. Que en mi vida sabía que era el pusón, pero yo me imaginaba que andaba por adentro del páncreas o por ahí, no sé. Del páncreas a la derecha. Sí. Y la historia narra de que luego, después de que comete, obviamente, ese asesinato, se le aparece el fantasma del marido con el hueco en el estómago diciéndole: María Cristina, devuélveme mis tripas y mi pusú. Y a mí se me quedó tan grabado que hasta en la noche yo soñaba con el hueco en la panza. Y con el pusú. Y por el pusú. ¿Qué carajos era? Sí. Bueno, algo que yo creo que no era para usted, porque no lo había, pero yo sí coleccioné montones. Revista. Condorito. Así no, usted me enseñaba las Condoritos. Sí, yo tuve una cantidad de Condoritos, pero una cantidad. Me acuerdo que debajo del televisor teníamos como una repisa para poner. Y no había nada más que revistas de Condorito. Y yo las agarraba así al azar también. Sacaba una y la leía y volvía a meterla. Sacaba otra. Y de hecho los chistes son malísimos. Sí, sí. Es como ver Bienvenidos. Sí, exactamente. Pero me acuerdo que me gustaba mucho, y de hecho me gustaban mucho los libros de cómics. No solo eso, compraba libros de Popeye, que no eran historietas de como chistes, sino eran historietas como situaciones que pasaba con Popeye en tal caso, que peleaba contra Brutus y todo. Los de Popeye me gustaban mucho. Y también había unos que vendían de los Looney Tunes, pero no eran versión gringa, eran como dibujados por mexicanos. Entonces venían más tropicalizados, entonces hasta la forma en que hablaban era más latinoamericana que como mal traducida. Y también los leía mucho y me gustaba, tal vez no coleccionarlos, pero sí los leía cada vez que mi papá me compraba una de esas, ¿verdad? Me gustaba mucho. Bueno, y también hay que hablar de los libros de Escoge tu propia aventura. Ese lo tengo aquí. ¿Qué se acuerda usted? ¿O qué eran los libros de Escoge? Bueno, para la gente que no sabe, los libros de su propia aventura no se leen en orden. Uno lo abre como cualquier libro, empieza a leerse, qué sé yo, el primer capítulo. Que me parece genial la forma claro, que está escrito, es increíble. Sí. Son libros que tienen hasta 4 o 5 finales. Sí. Y uno llega a cierto punto donde uno tiene que tomar la decisión por el protagonista de la historia. Entonces, qué sé yo, está en un planeta, entonces dice: ¿quiere montarse en la nave o quiere explorar más el planeta? Entonces decía: si quiere explorar el planeta, vaya a la página 50. Si no, vaya a la página 25. A veces incluso uno se devolvía. Y lo chiva era que promovía volver a leer el libro. Entonces uno terminaba. Hasta 5 veces podía leer el libro de forma diferente. Que ahora yo, digamos, siendo más consciente, qué complejo escribir un libro así. Claro. O sea, el escribirlo y luego ordenarlo para que tenga esa dinámica de irse hacia el frente o para atrás es increíble. Yo me leí 2. Yo también 2. Que era El secreto de las pirámides y El abominable hombre de las nieves. Muy bueno. Yo tuve uno del espacio, no me acuerdo muy bien de qué trataba, y otro que ni siquiera me acuerdo, o tal vez fue uno que usted me prestó, no estoy seguro. Puede ser. Pero sí era muy chido, la dinámica esa de ir de atrás para adelante, de adelante para atrás, era muy interesante. Mucho. Que de hecho eso lo están haciendo ahora con programas de televisión, ¿verdad? O en videojuegos. O en videojuegos, pero Netflix hace poco sacó de Black Mirror. Black Mirror en especial. Que es justamente eso, ¿verdad? Exactamente. Justamente. Que de hecho, el concepto también me parece genial. Nada más que tal vez es lo que dieron en Black Mirror, tal vez no está tan complejo, tan caché. Pero si, por ejemplo, si hiciera realmente una serie más de fantasía o de los temas estos que nosotros leíamos o lo que sea, pero bajo este método, sería chidísimo. De hecho, hay uno que es de un asesinato, pero más no es de Netflix, se vende en consolas, creo que está para el Play 4. Y no es un juego, de verdad, es una película.
pero uno escoge la aventura. Y hace Bueno. poco anunciaron otra que es justamente eso. No sé por qué Netflix no se ha puesto las pilas, porque ya tienen la plataforma aprobada, ¿verdad? Bueno, es como el videojuego este de origami. Ajá. El Ese asesino del origami. Heavy Rain. Heavy Que- Rain, Qué hijo de puta juego más bueno. muy bueno. Pero vamos a los libros. Ujú. Otro libro que leí y releí al punto en que lo andaba tanto que ya me acuerdo que, porque yo lo hacía como un, ¿cómo se llama eso? Un cilindro para andarlo cargando así, y estaban ya las páginas súper suaves de andarlo así tanto. El joven Indiana Jones y el Círculo de la Muerte. Ahí es donde por primera vez en mi vida escuché sobre Stonehenge. Que de hecho podríamos hacer un programa de Stonehenge Sí, es cierto. para very well, Mr. Joe. Porque Sí, es cierto. yo me acuerdo, es súper, hablaba de los druidas y que sacrificaban gente, y en ese Me tiempo, acuerdo de la portada. ajá, salía como Indiana Jones recibiendo un ataque de magia ahí de un druida, y no me acuerdo muy bien toda la trama, pero sí me llamaba mucho la atención, y era una época donde André y yo solo hablábamos de Indiana Jones, y que Indiana Jones había de- y era cuando era joven, y chivísima ese libro. Muy bueno, muy bueno. Bueno, también para esa época, en estos libros que mis papás me compraban, me acuerdo perfectamente que creo que era de la Universal que se traían, que eran bastante delgaditos, pero eran temas así interesantes. Hay una serie que se llama El Mundo Desconocido. Entonces se llama El Mundo Desconocido, todo sobre, y entonces eran 3 versiones, era todo sobre monstruos, todo sobre fantasmas y otro todo sobre ovnis. Ya me imagino, André. Fue la primera vez que tuve un libro donde ya no como cuento o como novela, sino un poco más como descriptivo, ¿verdad? ¿Verdad? Obviamente era 100% vinculado para chiquillos. Ajá. Increíble. Entonces ahí era leer las historias de los monstruos, del monstruo lagonés, de los nieves, etcétera, etcétera, y de otros países, y también casos de fantasmas. Y eran coleccionables. Y me acuerdo que yo tenía el de fantasmas, el de monstruos, y siempre anduve buscando el de ovnis, pero nunca mi papá me lo regaló. Esos libros aún los conservo, completamente destartalados. Pero un día de estos los encontré en PDF en internet y yo, no puede ser posible que haya alguien que escaneó estos libros. Buenísimo. Qué jeta. Hubo 2 libros que tuve que honestamente ya estaba más grande, pude haber tenido 13, 14 años. Y me acuerdo que estaba no me acuerdo qué librería. Y me llamó mucho la atención, eran de astronomía, pero ya eran más, o sea, no era ciencia ficción ni nada, era de verdad sobre los planetas y todo. Eran 2, no me acuerdo el nombre, pero la impresión y la presentación era chivísima porque tenían un libro de pasta gruesa, tenían eso, que tienen un cobertor, ¿cómo se llama? Que tiene la portada como con un papel que lo envuelve. Sí, correcto. Bueno, chivísimas. Y me acuerdo porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que tiene que ver con el espacio. Entonces yo ponía a leer ahí que Júpiter y Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y todos los campos, cómo eran sus atmósferas y todo, chivísimas. Y venían sumamente bien ilustrados, muy educativos porque sí eran centrados en la realidad y siempre me gustaron. Es más, fue a los 13, porque me acuerdo que en séptimo nos mandaron a hacer una tarea nos asignaron grupos, entonces era a un grupo le tocaba un planeta y a otro, y yo saqué información de esos libros. Entonces fue como eso, 13 años. Buenísimo. ¿Qué libros más chidos? Yo llegué a tener, ya más chiquillo, un libro gigante de dinosaurios, ¿ustedes se acuerdan? Ajá. Entonces era también en pasta gruesa, que de hecho ese libro lo tenemos sobrino, en pasta gruesa, pero era literalmente como de 50 centímetros el libro, era enorme, y entonces buenísimo porque entonces era otro montón de dinosaurios, en aquel entonces yo me sabía casi todos los nombres de los dinosaurios, y entonces nuevamente pensando en la época de colección. Qué bien. Otras cosas que yo leía muchísimo porque siempre me ha gustado todo lo de computadoras y eso, y videojuegos, era la revista Nintendo Power, que esa sí era latina, entonces yo leía, yo sí tuve un Nintendo que pasaba jodido todo el tiempo porque era un Nintendo, lo que llamamos Nintendo chino, que era un Famicom,
Y ese Nintendo ya cada rato pasaba malo, entonces en realidad no le sacamos provecho. Y hasta ya mucho más grande tuve un Super Nintendo. Pero igual yo compraba las revistas, bueno, yo no me las compraban y yo era así como, uy, madre, hay un secreto aquí. Entonces, como llegaba a jugar los juegos, ya yo sabía un montón de cosas al respecto. Y otra que leía mucho, mentira, no leía, veía mucho, era Electronic Games Magazine. Y digo leía porque en ese momento yo no sabía ni costra de inglés. Y de hecho, mucho de lo que sé de inglés es gracias a eso, porque yo quería saber lo que decía, entonces yo me acuerdo que me ponía a traducir y empezaba a aprender vocabulario y todo eso. Y era chivísimo porque esa revista era súper completa y era más elaborada que la de Nintendo, porque no solo hablaba de Nintendo, hablaba de todas las marcas. En ese momento era más que todo Sega y Nintendo, pero eran muy chidos. Sí, de hecho, me acuerdo perfectamente que antes existía aquí en el país la Casa de las Revistas, Ajá. que era donde había libros y revistas, y entonces nosotros íbamos y veíamos precisamente las revistas. A veces no comprábamos absolutamente nada, pero podíamos ver las portadas o lo que fuera, y pues uno se iba con la idea de que chido. Sí, yo de hecho muchas revistas no llegué a comprar, pero me acuerdo que yo acompañaba a mi mamá a comprar el diario, ¿verdad? Y lo que hacía era que le decía chao, y yo me quedaba en el área de las revistas y prácticamente las leía todas ahí a la carrera, y era muy chido pasar en ese rato ahí. Sí, o la National Geographic, las revistas National Geographic, chivísimas. Las muy interesantes. O las muy interesantes. Se me había olvidado, me acabo de acordar. Y estaban las muy interesantes y las Conozca Más. Ah, sí, cierto, Conozca que Más. Que eran más como de misterios, etc. De hecho, la muy interesante, en retrospectiva, había cosas que eran muy aterrizadas, pero también habían cosas que uno decía, o sea, hablaban de ovnis y que la autopsia, y yo decía que eso es tan raro, porque había cosas que sí eran bastante reales, mezcladas con cosas de ficción. De hecho, sigue existiendo, muy interesante. Ajá. Nada más que virtual. Sí, cierto, yo lo seguía en Twitter un tiempo, pero los dejé seguir. Sí. Ok, entro en otro tema, bueno, en otra categoría, Stephen King. No, mejor todavía no. Otro libro que 2 libros que leí antes de que estuvieran de moda. El Hobbit, antes de que salieran todas las películas y todo, me acuerdo que lo compré. Lo bonito es que era un libro que no era muy grande comparado al Señor de los Anillos y eso. Y la fantasía que tenía el Hobbit era sumamente bonita. De hecho, ahora que salieron las películas, yo decía, no puede ser que hayan hecho este libro en 2 películas. O sea, que tanto... Y de hecho me parece malísimo. Pero el libro es increíblemente bueno. Y en mi afán por aprender inglés, empecé a leerme Fellowship of the Ring. Okay. En inglés. Nunca lo terminé, era sumamente complejo. O sea, yo estaba muy niño y ese libro de verdad es complicado. Y en inglés, o sea, iba a 0 por hora. Yo iba leyendo y iba buscando en el diccionario y todo eso. Pero me acuerdo que lo poquito que leí sí me iba gustando. Yo decía, uy, ¿qué va a pasar con esto? Porque yo, con la imaginación, como no existían películas, cuando hablaban de, no sé, un caballero, yo me imaginaba como fuera, o del elfo, o sea, había que de verdad guiarse por la descripción. Ahora alguien se lee El Señor de los Anillos y ya existiendo las películas, lo que se imagina son los actores. Correcto. Pero sí. 100%. De hecho, ya en esa época más de adolescentes. Entonces, ajá, sí, ya estamos más grandes. De los libros obligatorios de lectura, digamos, que más me llamaron la atención, Única Mirando al Mar. Única Mirando al Mar, muy bueno ese libro. Estamos todavía en primaria, eso es para final ya. Ajá, estamos con 12 años. Es correcto. Sobre todo por la crudeza del libro y darnos una visualización de la realidad que uno a esa edad no tiene. Correcto. El libro trata es la perspectiva de la gente que bucea en los basureros. Que viven en el basurero. Entonces, había Única, ¿verdad? Era la mamá de, ¿cómo se llama? El Bacán. El Bacán. Ajá. Y era un niño con necesidades, pero ya era mayor, era una persona adulta y estaba Momoñagallo. Qué bueno. Que era uno de los buzos del basurero. Muy interesante. Sí, pero era muy crudo y real. O sea, era muy real, pues. Correcto. Y muy interesante haberlo leído a esa edad también. Y luego, también nuevamente en esa línea de realismo, entró El Jaúl.
Ajá, yo esas veces que no me acuerdo mucho. El Howl era una serie de cuentos o historias relacionadas todos como con una población, pero de realismo. Entonces, nuevamente, estamos hablando de asesinatos o violaciones que se dan en un pueblo rural, sumamente crudas, muy descriptivas. Ligado a, por ejemplo, a otro libro de realismo mágico, como por ejemplo Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que también nosotros tuvimos que leer, muy bueno también. Marco Ramírez. Marcos Ramírez, uno que sí, también. Ese era más como vacilón, ¿verdad? Era más light. Sí. Pero sí, de los de lectura obligatoria, por lo menos. Sí, no sé. Digamos, es más, yo nunca en la vida me he leído El Quijote. Nunca. Yo pasé mi quinto año con resúmenes. Con resúmenes, es Sí. lo que hacía la mayoría de gente, sí. Sí. Y resúmenes de verdad de 4 líneas para cada capítulo, era súper resumido. He tenido curiosidad de sacar el rato y leerlo para decir, vamos a ver que ahora sí ya más centrado, pero eso sí me daba muchísima pereza. La Ilíada y la Odisea también no los leí y me ha dado curiosidad porque esas historias son muy interesantes. Yo sí los leí y ambos son muy buenos. En el caso de la Ilíada, es digamos más denso a como está escrito la Odisea, porque la Odisea es más de la aventura que le pasa a Odiseo, o sea, Ulises, ¿verdad? Después de la guerra de Troya. Y la Ilíada es toda la guerra de Troya, pero con la intervención de los dioses. Pero la forma de escritura es más densa en el caso de la Ilíada, pero si unen las dos historias es chísima. Sí. He tenido curiosidad porque las historias de verdad son muy buenas y son violentas y todos los dioses, para mí esos son como Biblias de antes. Correcto, exactamente. Y es muy interesante porque a esa época nos comenzaron también a solicitar que leyéramos obras de teatro. Que luego descubrimos que nos gustaba el teatro y hay una carrera voz en off en relación. Bueno, pero nosotros, sí, tal vez ya me estoy saliendo, pero nosotros escribíamos obras de teatro desde estábamos en la escuela. Sí, desde cuarto, de hecho. Por ahí, quinto, sexto. Porque ahí ya pudimos leer una Aurora para Cristóbal, leímos Julieta, leímos Los árboles mueren de pie, o sea, otro montón de libros en versión teatro y en versión novela y pues bastante interesante. Hamlet, etc. Sí. De hecho, no, eso estoy confundiendo un recuerdo mío con el de mi hermano, pero no. Es que a mi hermano en quinto año los pusieron a escoger el libro que querían leer en vez de leer uno de lectura obligatoria. Y me acuerdo que les pusieron opciones y él leyó El perfume. Muy bueno. Qué bueno. Eso sí es tostado. Qué buen libro y que por cierto la película es de las pocas que es sumamente pegada al libro. Al libro, sí. Sí, muy bueno. Ok, entonces llegamos ya a la época 100% de colegio. ¿Y qué hacíamos nosotros para conseguir libros? Bueno, Andrei vivía cerca de una librería y nosotros de verdad, además del colegio, nos veíamos bastante frecuente después por eso yo digo que nosotros de verdad éramos como un grupo de amigos muy peculiar, porque nosotros de verdad íbamos a las casas de cada uno, nos quedamos ahí las tardes y cada vez que íbamos donde Andrei estaba cerca de un centro comercial que se llama Nova Centro y ahí había una librería y siempre nos metíamos a ver libros. A veces no comprábamos nada, pero nos decían, madre, qué chido este libro, este otro. No sé quién fue o cómo fue que nos introdujimos al mundo de Stephen King, no sé. Pero una vez que entramos, no salimos. No salimos, sí. Porque son libros muy interesantes. Yo tengo varios que empecé a leer y nunca terminé, pero tengo dos que sí leí completos, que ustedes saben cuáles son, que son muy buenos, y otros que he leído ahí a pedazos que en realidad no eran muy buenos, por eso los dejé tirados, porque también, no todos son excelentes, ¿no? De hecho, una de las críticas que se le hace a Stephen King es que es un autor comercial. Como él escribe tanto, o sea, con un volumen exagerado. Demasiado. De hecho, es sumamente cómico porque anda en YouTube un foro donde invitaron a Stephen King y a George R.R. Martin
para hablar de sus estilos literarios. Entonces uno entrevistaba al otro, etc. Y al final, George R. Martin, el de Game of Thrones, como el pobre señor ese se quedó pegado mentalmente y no podía seguir escribiendo las novelas, y lo presionaban con la serie de que se apurara a terminar las novelas, le decía: ¿cómo carajos usted en un año saca 3 libros de más de 500 páginas y yo sigo pegado, ¿verdad? Entonces, entre ellos se bromeaban eso. En efecto, no todos los libros son muy buenos. Pero yo lo que traigo a la mesa en relación a Stephen King es que ese sí fue el parteaguas para nosotros hacernos una explosión de imaginación en la cabeza. Correcto. O sea, primero que nada, aprendimos lo que es un estilo literario y cómo generar una narrativa para causar misterio, suspenso, desarrollar un personaje, y que luego nosotros utilizamos para cuando nosotros escribíamos. Y fue tal vez la parte más light para luego saltar a libros tal vez más profundos o lo que fuere de este día de hoy. Pero muy chido. El primer libro de Stephen King que me acuerdo que me gustó demasiado, es sumamente largo ese libro, Ojos de Fuego. Usted se no lo leyó, ¿verdad? Ese libro es... Me acuerdo que lo empecé a leer, llegué a una parte como a la mitad, aburrida, y lo dejé tirado. Y pasó como un mes y ya yo no manda huevo, ya me leí la mitad de este librote, voy a seguirlo. Y muy muy bueno, trata de una niña que tiene... poderes de piromancia. Eso, de piromancia. Es hija de 2 que tienen telequinesis, que hicieron... o sea, es muy chiva, y de hecho yo no sabía que existía una película. Al momento que yo leí el libro ya la película existía, que de hecho sale Drew Barrymore, carajilla. Y es una película malísima. Sí, malísima. De hecho, muchas de las primeras versiones de libros de Stephen King se convirtieron en películas, y algunas muy malas. Ajá. Si yo hubiera visto la película, jamás hubiera leído el libro, porque no me hubiera motivado. El libro es muy muy bueno. Bueno, y es muy crudo también. Es que ese más escribe así muy directo, ¿verdad? Entonces la niña matando gente, ¿verdad? Es bastante fuerte. Bueno, el primer libro de Stephen King que yo leí, si mal no me acuerdo, fue La Milla Verde. Que no era un libro, sino que eran 6. Eran divididos en 6 pequeñitos. Pequeñitos, sí. Demasiado. Increíble el libro. O sea, la película es muy buena, pero el libro a uno lo transporta impresionante, y el haberlo hecho en saga, porque él lo escribió precisamente para desarrollarse por capítulos para venderse en supermercados. Entonces la gente iba y compraba, digamos, la sección del libro. Impresionante. O sea, muy bueno. En relación a este John Coffey, que lo acusan de un crimen que al final él no cometió, y lo matan en la silla eléctrica. Y toda la vida del personaje en la cárcel y del sheriff que estaba a cargo de la cárcel donde estaba, y las cosas sobrenaturales que pasan alrededor. Muy interesante. Muy chido. ¿Qué otro? No voy a hablar de ese todavía. André y yo escribíamos mucho. Hicieron una competencia de escritura en el cole y la ganamos entre los dos, como con el mismo seudónimo, llamémosle, digamos, lo escribimos entre los dos, y nos regalaron 2 libros, bueno, uno a cada uno. Yo escogí Corazones en la Atlántida, de Stephen King. Ese libro no lo terminé, pero da la casualidad que ese libro prácticamente son 2 libros. Son 2 libros. Yo me leí la primera mitad, que es cuando el protagonista está niño, y hay una película de este libro, y la película solo cubre la primera mitad que yo leí, casualmente, porque la otra mitad, bueno, no sé qué tratará, pero es muy curioso. Es que de verdad era una época donde, vuelvo a decir, éramos muy cercanos entre amigos, y entonces estos libros donde incluían gente a uno lo teletransporta a vivir en lo que estaba viviendo. Ajá, eran muy parecidos a uno, niños que andaban juntos, que iban a sus casas, que jugaban, que eran muy inocentes, ¿verdad? Y cosas de ese tipo. Uno se familiarizaba con ellos. Entonces me acuerdo que esa primera parte, como nunca leí la segunda, fue muy chiva. Y cuando vi la película yo dije, mira, si es parecido, ¿no? Es con Anthony Hopkins, por cierto. En ese concurso yo escogí La chica que amaba a Tom Gordon, que es un libro que yo pensé que era de miedo o misterio, y resultó ser que no. O sea, es uno de los pocos libros de Stephen King de narrativa, digamos, realista. En este caso es una niña que se pierde en un bosque
ella era fan de un jugador de béisbol, Tom Gordon, y entonces lo que hace que la niña sobreviva a todo ese periplo hasta que la descubre, ¿verdad?, en el bosque perdida, es la idea de Tom Gordon. Entonces es bastante interesante, bastante bueno. Otro libro que también leí, que de hecho también compramos en la librería antes. Donde se compraban, era Ojos de Dragón. Como usted ya había leído Ojos de Fuego, yo dije, tiene que ser algo parecido. Pues no tiene nada que ver, porque resulta ser que es uno de los, yo creo que ha escrito dos, creo, si mal no me acuerdo. Pero ese es de ficción. Es de medieval, exactamente. Ajá. Es como de fantasía medieval. Yo me lo empecé a leer hace poco, usted sabe, no lo he podido seguir. Pero sí, es bueno. Que es un rey que... Eso, y entonces pasa algo en una mazmorra, muy interesante. Ojos de Dragón. Pero el libro de Stephen King que más me marcó, porque es el primer libro que me asustó, de verdad. O sea, cuando uno va al cine, uno sobre todo lo que tiene es sustos. Sí, sustos. O sea, porque uno... No es miedo de verdad. No es miedo de verdad. Lo que uno experimenta a través de un libro es miedo de verdad. Porque uno se sugestiona metiéndose en la historia del libro y casi que uno cambia el estado de conciencia. Correcto. Para estar viviendo lo que se da en el libro. Bueno, pero resulta ser que el libro es un saco de huesos. Nunca lo leí. Y resulta que la forma en que está escrito, yo me iba a la sala en la casa de mi abuelita y solo en la mecedora que había en la sala y ponía a leer y leer. Y es un libro tan envolvente que uno de repente se leyó 50 páginas y no lo siente. Lo que pasa es que cuando uno va leyendo, comienza a penetrar la atmósfera de miedo. Y usted comienza, de repente está leyendo y comienza a ver hacia todos lados, comienza a escuchar alrededor. De repente, a pesar de que yo sabía que mi abuelita estaba en la cocina o estaba en el cuarto, yo ya sentía que estaba solo. Impresionante. O sea, es un libro de fantasmas, 100%, pero puede generar un miedo tal que, bueno, eso fue lo que me sorprendió de ese libro en específico. Y que luego de hecho repetí con otros libros de otros autores, pero fue el primero que me ocasionó miedo de verdad. Miedo de verdad. Hablando de miedo de verdad. No, este que veas, ya André Fiu sabe cuál es. Es muy particular porque lo leí después de haber visto la película. Y la película la vimos en una circunstancia muy particular también. Y es Carrie. Carrie es una película que cuando la alquilamos para verla, yo había escuchado la película de mi mamá. Mi mamá había visto la película y mi mamá es súper expresiva. Entonces, ¡ay, qué miedo! ¡Ay, qué película! Que no sé qué. Y nosotros, bueno. Qué bueno. Y nos sentamos a ver la película entre los tres. Estaba usted, estaba Pablo, estaba yo y estaba mi mamá. Sí. Y eso empeoró 1000 veces las cosas, porque era de noche, toda la puta sala oscura, ponemos Carrie y yo estaba cagado del miedo. Y para peores, cada vez que estaba a punto de pasar algo, mi mamá y entonces ya solo se preparaba para el susto, ¿verdad? Y para mí una de las escenas en película que más me ha dado miedo en la vida, el Cristo que... Uy, madre, me acabo de acordar de ese Cristo, madre. Qué hijo de puta miedo. Vea, si no han visto esa película, de Carrie 1, ¿verdad? Sí, la versión original. La versión original, porque hay 3 versiones más y no son buenas. No. Hay una que sí se le acerca muchísimo al libro. La de porque Kikas, de la chiquita que trabaja en Kikas. Ajá, esa sí se apega demasiado al libro, pero no es muy buena. Incluso como inclusión a la casa. Ajá, exacto, todo eso es muy parecido al libro. Mientras que la película que sí me dio es muy buena, pero no genera miedo. O digamos, no genera el miedo que nosotros nos generó. Exacto. Que muy probablemente la gente ve hoy Carrie, esa es la original, y tal vez no les vaya a dar. Tal vez no, pero les recomiendo que lo vean. Tiene escenas, porque la mamá de Carrie, Carrie es una chiquita que tiene poderes telequinéticos. De telequinesis, sí. Pero la mamá es una cristiana. Que no sabe que eso realmente son poderes. Ajá, ya no sabe. Y le da miedo porque la mamá es súper cristiana. Entonces, hasta la menstruación, la mamá la consideraba un pecado, ¿verdad? Porque decía que era quillada
Dios la... Así comienza, de hecho, la historia. Entonces, la pobre chiquita empieza a experimentar sus poderes telequinéticos, no los puede controlar y la mamá se va volviendo loca hasta que llega un punto en que ya la niña se empieza a revelar en su adolescencia, ¿verdad? Y quiere ir al baile de la escuela. El prom. Ajá, al baile, sí es. Y efectivamente la niña esta, Carrie, sí logra hacer amigos que la respetan de verdad, pero tiene gente que la odia, y la odia porque le hicieron una broma muy pesada relacionada a la menstruación y las castigan con no ir al baile. Entonces deciden vengarse de ella. Cuando ella va, bueno, antes de eso, el castigo que la mamá le ponía a ella cada vez que pensaba que hacía algo pecaminoso era meterla a un hijo de puta armario oscurísimo, pero oscurísimo, solo como con 3 candelas, y había un Cristo, pero no era un Cristo como el que vemos nosotros. No era porque estaba acuchillado. Exacto, era un Cristo acuchillado. Y la cara espantosa. No estaba verdaderamente en una cruz, está como de pie, con las manos abiertas en forma de cruz, pero una más alta que otra, con los ojos requete abiertos, como viendo a la cámara. O sea, es una imagen tan escalofriante que yo decía, yo no me acuerdo dormir, y de hecho, me costó mucho dormir durante una semana, man. Una semana que yo pasaba cagado cada vez que apagaban la luz. Y al final de la historia, para resumirlo así rapidísimo, los que querían hacerle una broma a Carrie, efectivamente se lo hacen. Entonces logran hacer que ella quede como la reina del baile, junto con el que la invitó, que él en realidad sí tenía buenas intenciones, no quería hacerle daño a ella, y le riegan sangre de cerdo encima a Carrie, y queda completamente bañada en sangre, pero los ojos evidentemente no están bañados en sangre. Entonces esa escena está muy bien filmada porque todo es rojo, las luces son rojas, la sangre es roja, la gente se ve roja, entonces usted ve todo rojo excepto los hijoputas ojos de Carrie. Y la vieja se vuelve loca en ese baile, ¿verdad? Entonces, en su fantasía, ¿verdad? De que ella era inferior y que se burlaban de ella, incluso la gente que verdaderamente quería ayudarle, ella los veía como que se estaban burlando. Entonces, había profesores que la querían mucho a ella, había 2 amigos, entre esos el que la invitó a ella al baile, que también la quería ayudar, pero ella veía que todo el mundo estaba burlando. Entonces, con sus poderes telequinéticos... muere hasta el director. Casi todo el mundo muere. Con sus poderes telequinéticos mata a todo el mundo en el gimnasio. Ella vuelve a su casa buscando refugio en la mamá, que más bien la agarra y más bien la acusa, que eso pasó por no, y no solo la acusa, la mamá intenta matarla y la cuchilla. Se lleva una daga al baño, ¿verdad? Donde ella está tomando, no un baño, sí, está tomando un baño, no una ducha, o sea, está metida en la tina. Y la abraza y le dice que sí, que la perdona, no sé qué, y donde le está hablando, la cuchilla en la espalda. Carrie evidentemente se vuelve loca, ¿verdad? Con sus superpoderes, y agarra a la mamá, la empuja por las gradas, cae en la sala, y donde ya la mamá le va a meter un buen golpe, Carrie con sus poderes, se me erizó la pierna, agarra todos los cuchillos, y la cuchilla, por todos lados, por aquí, por allá, por acá, y conforme la cámara se empieza a alejar, la mamá está prensada igual en la misma posición que el Cristo que estaba en el cuarto oscuro, con los ojos así abiertos, con los brazos abiertos, uno más alto que otro, lleno de cuchillos por todo lado. No, man, me está jodiendo, man. Excelente. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué la con el libro? Porque esa es la película. Yo tenía ese puta libro y la portada del libro es Carrie empapada de sangre con los ojos abiertos. Entonces, después de ver la película, yo todavía no lo había leído, lo tenía ahí, pero no lo había leído. Yo veía así desde la cama la portada del libro y el libro es súper crudo, es más crudo que la película. Sí, de hecho, excelente. El libro, cuando ella sale del gimnasio del colegio, no solo mata a la gente del colegio, mata al pueblo completo. O sea, ella va caminando y matando a gente, se vuelve loca. Y aparte no te cae como un meteorito o algo así. Eso es sí. O unas piedras, pues. Ajá. De hecho, ella cuando nace, dice que el pueblo es atacado por piedras también, que es como ella naciendo, ¿verdad? Es rarísimo. Sí. La última película, que es con esa chavalilla, sí es bien apegada al libro, pero no es muy buena la película.
tras eso al final, la que queda viva le lleva flores a la tumba y de la tumba sale la mano de Carrie y le agarra la mano a la otra. Sí. Y que era un sueño. Era un sueño. Pero es como demostrando que la gente quedó traumatizada. Bueno, otro libro que también es sumamente pegado a la película, pero la narrativa, y aquí sí, tanto la película como el libro son excelentes, es Misery. Bueno, yo nunca leí el libro, pero qué buena La película, o sea, Kathy Bates es excelente en ese personaje, pero es excelente. Es un síntoma, es de mis favoritos. Y con este Chavo Khan, o sea, excelente también de actor. ¿Usted sí leyó el libro? Sí, yo también leí. Yo compré de hecho el libro. ¿Qué tan apegado es? Súper apegado. Bueno. Yo nunca lo he leído, pero ese es un... Súper apegado y digamos la forma en que logra meterse en el papel de loca. Kathy Bates es impresionante. Sí. Y la forma en que muere también en la película es muy parecida al libro. O sea, la narrativa del libro lo lleva a uno a decir, literalmente a recrear la película. O sea, uno va leyendo el libro y es como si fuera una película de lo que está viviendo. Y eso nos lleva también a un libro. Vamos a ver. Yo compré el libro, pero vimos la serie en conjunto, que es La tormenta del siglo. Usted no compró ese libro. Ese libro se lo regalé yo de cumpleaños. Sí, exacto. Y ese libro está escrito en guión. El guión no es un libro de serie. Lo que compra uno es el guión de la miniserie que generaron. Correcto. Muy buena también. Que habla de que un pueblo X, también porque todo pasa en Maine, porque todos los libros de Stephen King se empiezan en Maine. Que en un pueblo llega el diablo, o el que se supone que uno intuye que es el diablo, o una regresión del diablo, a buscar a un niño. Y pidiendo que le den lo que quiere. Exactamente, pidiendo lo que él quiere, y lo que realmente él quiere es un niño para poder seguir su estirpe, por decirlo así. Y comienzan a pasar una sucesión de elementos dentro de una tormenta. Va muriendo gente a lo largo hasta que le tienen que dar lo que quiere el diablo, que en este caso es el niño. Excelente. O sea, qué miniserie más buena. Esa miniserie nos la echamos en una sola noche. Sí. Y eran 2 DVDs. ¿Cuántas horas? ¿Como 6 horas? 6, 7 horas. 6 como 6 horas. Esa serie es buena. Es como Jesús de Nazaret. Igualito. Igual con el niño. Pero sí, esos yo creo que son los libros que nosotros, digamos, de la primera fase de Stephen King, porque yo creo que usted todavía también ha leído Dolores Claiborne. No lo leí. Que tiene ligamen con esta miniserie, de hecho, de lo que nosotros... Sí, la mencionan, ¿verdad? Sí, que lo mismo que pasó en la noche del eclipse con Dolores Claiborne, exacto. Y hay una palabra que sale en la serie, en la miniserie, que tiempo después la ligué luego con otra serie que yo vi. ¿Cuál era? Sí, cierto. Croatoa. Sí. ¿Qué significaba eso? Ok, resultó ser que ahora yo ya después investigando, realmente sí existe una leyenda en Estados Unidos de las primeras colonias en Estados Unidos del pueblo de Roanoke. Entonces, aparentemente llega una primer colonia inglesa a Estados Unidos, digamos, se localiza en una zona, o sea, imagínense en Estados Unidos sin nada, solo indios y árboles y todo, o sea, no había nada, y se crea, digamos, se asienta la primera colonia, o de esas primeras colonias, que hoy le llaman en Estados Unidos la colonia perdida de Roanoke. Llegan ahí al pueblo, y aparentemente cuando viene una segunda colonia a ver cómo les había ido, ¿verdad? No existe, o sea, desapareció sin dejar rastro, nada, la colonia que está en Roanoke. Lo único que encuentran es una tabla o un leño, no me acuerdo qué, donde está la palabra croato. De ahí sale toda una leyenda que utilizaron en esta miniserie de Stephen King, como para entender lo mismo, que el pueblo va a desaparecer. Exactamente, debido a que tal vez en aquel entonces había llegado igual el diablo, pero eso. La misma historia la utiliza, la misma leyenda, ahora en American Horror History. Y crearon, creo que es la temporada 6, no sé, que se llama American Horror History Roanoke. Y entonces tratan de recrear de quién es que realmente existió en la colonia
y que la colonia fue que murieron todos y los fantasmas quedan vivos, bueno, los fantasmas no quedan vivos, quedan impregnados en la zona y cada vez que hay una luna de sangre logran, digamos, tornarse tangibles los espíritus y asesinan a la gente que está ahí cerca. O sea, eso es American Horror History. Pero lo curioso es todo este tipo de intertextos, ¿verdad? Que existen a lo largo de... Sí, que van a entender que están en el mismo universo todo. Bueno, hablando de intertextos, hay un libro que nosotros leímos que nos pareció muy chiva, que era de lectura obligatoria, que está plagado de intertextos. ¿Cuál será? Viaje al reino de este mundo. Ah, sí es cierto. Sí, de Orella Vaca. Ajá. Caballero del Revés. O sea, ese libro, o era Viaje al reino de los deseos. Viaje al reino de los deseos creo que es. Ya leí. Sí, porque el reino de este mundo yo creo que es más bien el de Macandal, el de la historia de la Revolución Francesa, de aquel que también Viaje al reino de los deseos. Ese. Es el mismo. ¿Quién es el autor? Rafael Ángel Herrera. Rafael Ángel Herrera. Ajá, correcto. El rey yo. Excelente porque está lleno de intertextos. Y uno de los intertextos que está es de una película también emblemática para nosotros, que es La historia sin fin. Sí, entonces, pero a eso no hablemos porque eso se presta hasta para un... Sí, eso lo vemos para otro. Pero lo interesante es que está el intertexto dentro del libro. Muy bueno. No hemos hablado de Sherlock Holmes. Bueno, usted se compró la colección completa. No era completa, eran un compendio selectos, muy buenos. Sherlock Holmes siempre me llama la atención es el hecho de la deducción y cómo él o el personaje toma los datos que solamente le sirven. Arthur Conan Doyle. Ajá, correcto. Siempre me llamó la atención eso, que él decía, es que yo no ocupo saber ciertos datos. De hecho, una vez Watson le dice, es que usted, ¿cómo no va a ser importante para usted saber que la Tierra gira alrededor del Sol? Y el madre me dice, no, le dice a Watson. Es que yo lo conocí hace mucho. Eso sí es un círculo elevado. Ah, sí, es que estamos en el club de Surquí. Sí. Ah, sí, claro. El madre le dice que ¿cómo fue? Que para qué, o sea, en su profesión y en su vivir, ¿de qué le sirve saber que la Tierra gira alrededor del Sol? Que más bien eso está quitando el espacio en su cerebro para otras cosas que pudo usar en deducción, etcétera, etcétera. Muy particular la personalidad. De hecho es interesante porque Conan Doyle era espiritista. Es más, fue uno de los principales motivadores de espiritismo en el mundo y fue director aparentemente de una de las sociedades de espiritismo en el Reino Unido. Ahora, relacionado a eso también, ya hablamos de Sherlock Holmes, tenemos que hablar de Edgar Allan Poe. Sí, yo no he leído mucho de él. Yo me acuerdo que yo creo que usted había visto el libro, ¿no? Sí, usted. Que era un compendio de las historias de Poe. Correcto. Que fue el segundo influencer en narrativa. El primero Stephen King y el segundo Edgar Allan Poe, para mí. Impresionantes los cuentos de misterio y de fantasmas de Poe y sobre todo la escritura, o sea, la forma en que escribía, cómo desarrollaba el texto, me influenció muchísimo para luego yo escribir de lo que nosotros escribimos. ¿Qué me dice de Agatha Christie? Y los clubes de Pity. Sí. Resulta ser de que ya nosotros, después de noveno, teníamos una profesora de español y hizo un club de lectura. Entonces nosotros, igual, de ñoños, entonces éramos de los pocos que estábamos en el club de lectura y ella nos prestaba libros para lectura y de los primeros que nosotros escogimos era leer Agatha Christie. Que es como un Sherlock Holmes, ¿verdad? Exacto, femenino, también muy buenos. Con Hércules Poirot. O Hércules Poirot. Está Miss Marple y Tommy and Twopence, pero eso sí no recuerdo. El que sí recuerdo es Hércules Poirot. Exactamente, con el asesinato en Orient Express y los 5 negritos, asesinato en el club de golf, en fin, o sea, son como chorrocientos libros de policíaco. ¿Algún otro libro que recuerde? Bueno, yo digo que para esta fase tenemos bastante completa la lista. Y es vacilón porque por lo menos con esto de los de Stephen King,
sea, todo esto que hablamos de Carrie en cuestión de 5 minutos, o sea, perfectamente podemos haber hecho un episodio completo solo de Carrie, completo Ojos de Fuego, y así con cada uno de los libros, en realidad, Claro. si nos podemos saber, pero creo que es un buen resumen de qué fueron los principales libros y cosas que leímos que nos influyeron. Sí, ya después de hecho, yo también ya en el colegio comencé a leer, ahora sí ya más literatura en relación a ovnis y misterios, etc. Entonces comencé a leer a JJ Benítez, que fue el primero que leí, y pues eso también me ha influenciado hasta la fecha. Muy bien, muy bien. Sí, yo creo que conclusiones es que de verdad, por lo menos dejando de lado la parte de ya cuando estábamos más grandes, que todavía existen muchos libros de Stephen King y sigue saliendo literatura de ese tipo, la parte infantil ha cambiado increíblemente a como es ahora. Yo de verdad, si hay alguien escuchando que ya tiene sus hijos un poco más grandes, ahí como en segundo o tercer grado, que nos cuenten cómo es que funcionan. De ahí ahorita en unos años estarán esas con su hijo, pero yo no creo que sea como era antes. Es que antes de verdad era toda una experiencia, todo, desde el hecho de investigar algo hasta hacer una tarea, recortes, esto, las revistas. Está bien, existen tablets y todo eso con actividades, pero es que es diferente, es totalmente diferente. El hecho, la magia, llamémosle así, de abrir esa revista que uno está esperando, ¿verdad? Porque hasta eso, eran revistas mensuales, de esperar a que llegara la revista y abrirla, ¿verdad? Y decir, uy, qué chiva es de uno, trae actividades que no se veían en ningún otro lado, los laberintos, los rompecabezas, las historietas, no existen. No. Y está en muy fácil acceso. Entonces, si un chiquillo quiere hacer un puño de laberinto, no dura ni un minuto en hacerlo, o encontrar una aplicación que lo haga, y se pierde el valor. Es que es eso, de verdad es que uno añoraba, cada vez que uno compraba un libro o le regalaba un libro a uno, y ese era prácticamente el libro en meses, de meses o incluso del año. Ese era el libro que uno iba a leer en un año por iniciativa propia, ¿verdad? Además de los del colegio. Sí. ¿Qué pasó con esas épocas, verdad? Y cómo hacer o hacer que los padres de ahora, jóvenes, en el caso suyo que es papá, tratar de hacer que sus hijos lo retomen, porque de verdad es bonito y leerle las historias, incluso si es inventarles el cuento como hacía su abuela, hace que haya una cercanía entre las personas. Completamente. Y también el hecho como decía por inicio, si no hubiera sido por Andrei, tal vez yo no hubiera leído tanto, si es que leí tanto, pero potenciaba una amistad que tal vez se hubiera dado totalmente diferente, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que discutíamos eran, mira, me leíste el libro, yo me leí entonces compartíamos el mismo autor, pero no compartíamos las mismas historias. Y no solamente eso, hoy por hoy, el tema de conversación. O sea, algo que por lo menos yo creo que nosotros dos nos podemos jactar es que podemos sentarnos a hablar de lo que sea, ¿ya? ¿Y por qué? Porque precisamente a través de la lectura nosotros nos adentramos en una cantidad de temáticas, de fantasías, o de arqueología, o de animales, o de lo que fuere, que nos generó tal vez una habilidad de poder hablar de un montón de temas, de poder interactuar, intercambiando historias, experiencias, etcétera, etcétera. Y no solo, o sea, puede ser que yo no haya leído sobre, no sé, química, no sé, pero el hecho de abrir la mente a diversos temas hace que cuando uno ya entabla una conversación con una persona, su mente esté abierta a escuchar, a pesar de que uno no sepa de ese tema, y absorber y saber qué preguntas hacer para hacer la conversación todavía más amena entre los dos. Y eso pues hace falta. No estoy diciendo, digamos, ahorita honestamente hoy en día sí leo mucho menos lo que son novelas, sí leo muchísimo sobre mi carrera, eso sí, porque me gusta lo que hago y soy muy apasionado, pero estoy queriendo retomar un poco más la lectura, sí, aunque sea ciencia ficción, si fuera, de hecho me compré hace poco un libro de Stephen King que ni he empezado, pero ahí lo tengo para hojearlo. Todo eso ayuda y es también un desconecte, así como sacamos rato para ver Netflix y hacer una maratón de Netflix, sacar el rato para leer. Dicen
que escuchar un libro o ver una serie a nivel cerebral pues hace casi que el mismo efecto, ¿verdad? Porque estás absorbiendo información, pero el hecho de que nadie le esté diciendo a uno cómo imaginar lo que está pasando hace que el cerebro se abra a hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, cuando el libro Ojos de Fuego, cuando yo vi la película yo decía, pero esto no encaja con nada como yo me lo imaginé. Yo me acuerdo que encerraban a la chiquita en un cuarto, yo me acuerdo que en mi mente eso era un cuarto vacío, ¿verdad? Súper, casi que una prisión, y cuando lo veo en la película era un cuarto con una cama y con cortinas, y yo decía, pero esto no tiene sentido en mi cabeza, ¿verdad? Y ya ahora es como, sale el libro, a los meses ya está la serie, entonces como decíamos ahora con El Señor de los Anillos, ya la gente cuando lee El Señor de los Anillos se imagina la serie. Cuando lee Harry Potter, los que nacieron después de las películas probablemente ya se imaginan lo de la película. Antes la gente lo tenía que imaginar, y esa parte de imaginación pues es muy bueno. Y de hecho no sé si es por esta parte de la lectura, cuando alguien me está contando cosas de su vida personal o algo así, mi cerebro está ahí imaginándome la situación, y es algo totalmente subconsciente. O sea, no lo hago, no estoy pensando, voy a imaginarme esta cosa. Mi cerebro lo hace automáticamente. No sé si tendrá que ver por el tipo de infancia que tuvimos. Claro, no, y sobre todo a esos padres actuales o futuros procurar incentivar esa lectura, ya sea con libros físicos o con métodos virtuales. No hay ningún problema con que sea, el punto es que sea la actividad, aunque sí es positivo que por lo menos en algún momento de la vida incentivar al niño que tenga un libro físico en las manos, que sepa cómo se usa, que se funcione, cómo cuidarlo, exacto, y ya después no importa, porque es probable que a futuro vayamos migrando 100% a una virtualización, pero lo importante es que por lo menos exista esa espinilla ahí en la mente de los niños. Correcto. Si quieren contarnos cómo fueron sus experiencias, recomendarnos libros que ustedes leyeron cuando estaban niños, pueden escribirnos en redes sociales, en Twitter y Facebook, buscándonos como Candanga Studios. Y gracias por escuchar Lápiz Rebobinador. Hasta aquí llegamos en la rebobinada que le acabamos de dar el cassette, y compártanlo con la gente que quieran, ojalá que les guste, y déjenos sus comentarios. Muchas gracias. Hasta luego.